El infierno en esta tierra es encontrarte de frente con la persona que podrías haber sido y mirarle a los ojos. Nunca he trabajado para alguien. Yo sabía que yo quería emprender. Cuando les dije a mis padres, oye, que dejo la carrera universitaria porque me quiero dedicar a esto y quiero escribir un libro de autoayuda tal, me dijeron que estaba loco, ¿no? No, hombre, pero acaba, que tendrás un título. ¿Para qué quiero un título? Si está lleno de títulos el mundo, yo quiero lograr mis sueños. Laín García Calvo, uno de los mentores y líderes más influyentes en crecimiento personal y espiritual en habla hispana, ex deportista de élite y autor bestseller de La Voz de tu Alma, con más de 1 millón de copias vendidas en todo el mundo, creador del movimiento Almas Imparables. Es una persona que no está bien en su vida. Cuando los cuervos se meten con el águila lo que hace es volar más alto donde los cuervos no pueden llegar. Simplemente tienes que crecer más grande, ¿sabes? A mí los haters me dan gasolina. Yo cuando veo a alguien que me critica, digo, pues prepárate porque me vas a criticar más, porque voy a hacerme más grande todavía. O sea, que si ahora te da rabia todo lo que estoy logrando, prepárate porque te va a dar más rabia, ¿sabes? Hay que desmitificar el propósito, porque le da tanta importancia a la gente que dice, es que no lo encuentro, es que no lo encuentras, el propósito lo creas. Elige lo que quieres lograr, que generalmente está ligado a lo que te está faltando en esta vida. Ahora, busca un camino para llegar ahí y asóciale un gran porqué. El miedo a la pobreza es lo que hará que tú espabiles. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren, los enfermos, los sedientos, los hambrientos, ¿no? O sea, que ese dolor ha venido aquí a transformarte, no a detenerte. ¿Realmente tenemos que tocar el dolor para poder transformar nuestra vida? Laín, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Pues súper bien, encantado de estar aquí contigo. Tenía muchas ganas también. Así que millones de gracias por la oportunidad. Pues la oportunidad que nos has dado a nosotros para venir hasta aquí y poder conversar, tener una conversación maravillosa contigo. Estoy súper agradecida por este espacio que nos estás regalando, porque además sé que no eres de estar en todos los espacios, así que más agradecida aún por esto. Sí, me han convencido, no digo a nadie. No, la verdad que tenía muchas ganas. Ahora sí que me apetece ya abrirme más a más podcasts, que la gente me conozca más. Maravilloso. Tengo muchas ganas. Pues mira, vamos a arrancar con una pregunta que la llevo mucho tiempo trabajando porque digo, ¿qué le puedo preguntar a Laín? ¿Qué es lo primero que le preguntarías a Laín, ¿no? Y hay muchas cosas de las que podemos hablar. Sin embargo, quiero que hablemos sobre algo que pasa en nuestra sociedad muy a menudo, que es el botón de la dopamina que tenemos todos, ¿no? Sí. Parece que ya estamos adictos a los likes, a la recompensa inmediata, a los placeres inmediatos. Sin embargo, si nos planteamos qué es el éxito, es mucho más que eso. Tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la perseverancia, con muchos otros elementos. No hay nada más que preguntar a los deportistas de élite, todo lo que tienen que esforzarse y todo el trabajo que tienen que hacer para conseguir X resultado, o un empresario exitoso, todo el camino que ha tenido que trabajar para llegar hasta ese punto. Si vivimos en una sociedad donde estamos adictos a esto, a la inmediatez, ¿cómo podemos construir una mentalidad, Laín, imparable de disciplina, de trabajo y quizás hacer las cosas viendo a largo plazo? Bueno, es que es la clave. O sea, cuando tú ves, si tú quieres tener éxito en lo que sea, y el éxito es muy personal, ¿qué quieres lograr tú en la vida, ¿no? Lograrlo es el éxito, y no lograrlo es no tener el éxito. Te tienes que dar cuenta de qué es lo que funciona. Y cuando tú estudias a la gente más exitosa en distintos campos, pero hablo desde sanar una enfermedad a volverte multimillonario, construir tu familia, lo que sea, ¿no? Todo es una relación a largo plazo. Yo he sido deportista élite durante 22 años y enseguida me di cuenta que los grandes deportistas eran gente que planificaban a muy largo plazo. De hecho, unos Juegos Olímpicos se planifican en 4 años. Y tú empiezas a planificar desde el primer momento en esos 4 años, ¿no? Entonces eso me enseñó muchísimo. Yo empecé a nadar a los 11 años. No, perdón, a los 6 años. A los 11 años me despertaba a las 5:30 de la mañana para entrenar a las 6 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana, luego iba al colegio, al mediodía iba al gimnasio, comía rápido, me volvía al colegio y después de salir del colegio iba otra vez a entrenar, de 6 a 8 de la tarde. Entonces, sé lo que es la disciplina, sé lo que es el trabajo duro, y fíjate que vengo del mundo de la espiritualidad, de la ley de atracción, de la metafísica, de todo esto. Pero como vengo también del deporte de alto rendimiento, yo sé que la metafísica de sofá no funciona. Hay que hacer algo más, ¿no? Y cuando tú unes esas dos que decía Jesús de Nazaret en la Biblia,
Dice, cuando unas los dos moverás montañas, ¿no? Pues esos dos es la parte física y la parte metafísica. Y al unir esas dos es cuando realmente construimos grandes resultados. Eso lo he visto en el deporte, y lo he visto en los negocios, y lo he visto en cualquier área de mi vida. Entonces la disciplina forma parte de todo eso. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer aun cuando no te apetezca. La gente quiere motivación, pero lo que necesitas es disciplina. Es hacerlo porque tienes el compromiso de hacerlo. Y eso es lo que me ha dado más resultados en mi vida. Pero la visión a largo plazo, o sea, el cortoplacismo es lo que mata más bendiciones. ¿Conoces? Has leído a Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Robert Kiyosaki. Pues yo me entrené con el Padre Rico de Robert Kiyosaki hace muchísimos años y él decía que la inmediatez ha sido la raíz de todos sus problemas. O sea, querer las cosas para allá, para rápidas, tal, eso es lo que nos mata literalmente, ¿no? Entonces, al final se trata de hacer todo lo contrario a las masas. Las masas históricamente se equivocan y yo enseguida descubrí que si quería tener algo diferente y lograr algo diferente en la vida, tenía que fijarme en aquellos que lo tenían, ¿no? Y enseguida me di cuenta que hacían las cosas diferentes. Y una de esas es tener una visión a largo plazo y quitar el cortoplacismo que mata todas nuestras bendiciones. ¿Cuál crees que es la mayor mentira que nos hemos contado acerca del éxito? Que es malo. La gente dice el éxito es malo, ¿no? Lo que es malo es fracasar, el éxito es buenísimo. ¿Tú crees? Porque Hombre, claro, cada vez que no, yo o sea, pregunto, ¿qué es lo que quieres? Es que yo quiero ser la mejor en esto. Bueno, es su definición de éxito. Sí. ¿Cómo es posible que luego la gente diga que no quiere éxito? Yo quiero ser el mejor en lo que hago. Otra cosa es que luego lo consiga o no, que la opinión es muy subjetiva de quién es el mejor en lo que sea, pero yo quiero tender a ser el mejor. ¿Por qué? Porque en esa definición mía del éxito de ser el mejor en lo que hago, me está llevando a progresar cada día. Y ese progreso es lo que me da la felicidad, el sentir que yo estoy avanzando. Y no lo hago por comparación. Yo vengo del deporte de alto rendimiento y como deportista tú quieres ganar la medalla de oro. Ganar la medalla de oro implica que hay otro que no la va a ganar. Pero tú no estás yendo en contra del que no la va a ganar. Estás yendo en contra tuya, de la versión que eras ayer. Si el otro hace su parte también, entonces competiréis en la igualdad de condiciones y en ese momento sí ganará el mejor. Y si te fijas, los deportistas generalmente fuera del podio, cuando ya salen del podio y tal, suelen ser muy amigos. De hecho, mis mejores amigos deportistas eran los que me ganaban. Porque yo nunca he envidiado el éxito, lo he admirado. Por eso he tenido éxito. En cambio, la mayoría de la gente envidia el éxito ajeno. Wow. Y es la mejor manera de separarlo de ti. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente, los programas subconscientes de los que hablamos que siempre nos sabotean, se condiciona por placer y dolor. Entonces, si tú le estás asociando dolor a aquello que realmente deseas porque lo envidias, le estás dando la señal a tu mente subconsciente de eso no es lo que quiero. Una persona que es pobre generalmente envidia al rico, ¿no? Y lo critica y lo machaca y tal. Mira, Marian, yo, hasta que no he tenido mucho éxito y he empezado a ganar mucho dinero, no me han salido grandes haters, grandes críticos. Los he tenido cuando he empezado a ganar mucho dinero y he tenido muchos resultados en muchísimos ámbitos, ¿no? Mucho número de seguidores, pues lo que sea. Ahí es cuando aparecen. Esa gente no se están dando cuenta que envidiar el éxito ajeno es alejarlo de su propia vida. Tú tienes que admirar y bendecir aquello que deseas, ¿no? Ya lo decía T. Harv Eker en Los secretos de la mente millonaria. Bendice aquello que deseas, que viene de la filosofía Juna, ¿no? Pues yo cuando nadaba siempre he admirado a los que sabían más que yo, a los que tenían mejores resultados. Es más, me hice amigo de ellos. Y es más, hoy en día todavía siguen siendo grandes amigos míos. Y eran los mejores nadadores en velocidad, que yo competía en velocidad en ese momento. O sea, lejos de envidiarlo, aprendía de ellos. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Y esto lo he visto siempre en la vida. Cuando la gente va teniendo más resultados en la vida, tiende a ser más espiritual. No digo religioso, pero sí más espiritual. Interesante. Mira, Sí. te vas a sorprender, pero ¿conoces el libro de las 9 revelaciones? No. Bueno, pues son libros de espiritualidad muy conocidos. Probablemente la gente que esté viendo este podcast, si lo conocéis, ponedmelo aquí abajo en los comentarios, a ver si conocéis Por las favor. 9 revelaciones. Exacto. Porque es un libro que también os lo recomiendo, ¿vale? Pues este libro que es de espiritualidad te habla de unas profecías y te habla de nueve aspectos, ¿no? De esa profecía. Me lo recomendó mi mejor amigo, que era el que tiene el récord de España en natación, nadador olímpico. O sea, que fue también el que me recomendó el documental El secreto en el 2005 cuando salió. Luego otro amigo mío que era campeón de Europa, que también ese fue Javier Noriega. Pues Eduard Lorente también, cuando yo le conocí, me iba a competir con él a campeonatos de Europa y todo eso y tal, y dormíamos juntos en la misma habitación porque compartíamos habitación cuando estábamos con la selección española de natación. Y al tío lo veía como siempre meditando y visualizando antes de la competición.
estas cosas que tanto hablamos ahora y que nos tratan de bichos raros, de locos y tal, pues ellos lo hacían. Y luego estaba leyendo un libro de Uri Geller, ¿sabes? Uno que se hizo muy famoso en España, No, no. que doblaba las cucharas, ¿te acuerdas? Ah, sí, que sí, también sí, lo hace pusieron, muchos lo años, sí, criticaron, sí, que sí. si era un estafador, que si era lo peor, que si era tal. No, Sí, pues sí, ese hombre escribió un libro sobre el poder mental, ¿no? Y este amigo mío, Eduard Lorente, lo estaba leyendo para aprender a dominar su mente, para luego ganar esos campeonatos. Y en ese campeonato quedó campeón de Europa. Y yo les veía que estaban haciendo esas cosas que la mayoría de la gente lo tachaban como raro, y realmente serán la gente más espiritual y más avanzada. No digo que todos los que estén allá arriba lo sea, hablen en el argot metafísico, en el argot de la espiritualidad. Porque estamos pero, hablando de la espiritualidad, una espiritualidad práctica, ¿no? No ligado a una claro, claro. religión ni No, nada no, de no, eso. no, nada práctica totalmente, pero que todos ellos eran personas con un nivel de conciencia muy alto y que todos ellos practicaban la visualización, la meditación. Ellos sabían que el mundo interno era más importante que el mundo externo. Todo el mundo estaba peleándose ahí con los resultados externos y ellos estaban enfocados en los resultados internos. Entonces me di cuenta que conforme iba avanzando más en la sociedad, a niveles de más de éxito, esa gente estaba mucho más conectada con esa espiritualidad que la gente que estaba en el intermedio. Entonces vi una relación muy clara entre despertar esa conciencia y entender todos estos principios que explico aquí en La Voz de tu Alma y tener resultados en el mundo físico, porque toda la parte metafísica está ligada al mundo físico. O sea, la realidad es un espejo dual. A un lado está la parte no visible, que es toda esa parte espiritual de conciencia, de creencias, de todo esto. Y al otro lado de la balanza está todo el mundo material. Entonces, cautivados por ese reflejo del espejo, la sociedad cree que lo que vemos en el mundo material es la realidad y no es más que una mera sombra. Esto lo decían desde los grandes filósofos griegos como Platón, a grandes civilizaciones antiguas como los mayas, todos los grandes antiguos lo hablaban. El propio Jesús de Nazaret también, ¿no? Cuando decía, mi reino no es de este mundo. Y él decía, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. O sea, primero hay que ir al interior para poder cambiar el exterior. Y la gente se está peleando con el exterior sin darse cuenta que ahí no está el secreto, ahí no está lo que están buscando. Por eso nunca lo encuentran, porque está primero en el interior. Si tú miras en el Evangelio de San Juan, Jesús les dice a sus discípulos, ¿no os he dicho ya que sois Dios, que sois dioses? Si tú miras Platón, 500 años antes de Cristo, decía, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Entonces nosotros somos Dios, tenemos ese Dios en nuestro interior y nosotros tenemos la capacidad de crear, que viene desde dentro hacia afuera. Se traduce desde un sistema de creencias o una visión en la supraconciencia y vas llevándolo a la acción hacia el exterior. Y ese es el verdadero proceso de manifestación y creación de resultados, ¿no? Y así es como he creado toda mi vida y así es como les enseño a todos mis alumnos y estudiantes a crearlo también. Sí. Eso es tan importante, la espiritualidad, la conexión con uno mismo, la mentalidad, es tan importante en nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta llevarlo a la práctica? Porque veo muchas veces personas que ven este tipo de episodios, Sí. se leen muchos libros acerca de manifestación, de mentalidad, etcétera, pero no cambian sus vidas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿En dónde se están equivocando? Bueno, hay mucha gente que confunde el destino con el camino, ¿no? Y yo soy una persona muy enfocada al resultado. Vale, entonces la mayoría de la gente les llamo yo que son cursillistas, que les encanta hacer cursillos, les encanta leer libros, ¿no? Claro. Y confunden leer muchos libros o hacer muchos cursos con estar avanzando. Yo digo que eso no tiene nada que ver. Tú puedes pasarte toda tu vida aprendiendo sobre estos temas y no avanzar nada, porque lo que hay que hacer es llevarlos a la práctica. O sea, tienes que comprometerte con un resultado en concreto y lo único que te tiene que valer es ese resultado. Pero si tú ya te vale el estar entrenándote, estar formándote y crees que eso te hace avanzar, entonces tu atención está ahí en la formación. Es que la mente es tan sutil, tienes que ser tan sutil a la hora de pedir lo que quieres o enfocarte en lo que verdaderamente quieres y no puedes confundir el camino con el destino, como te digo. O sea, estudiar de por sí lo que sea no te lleva a un resultado. Esto lo vemos también en la sociedad. La gente tiene mucha titulitis. La gente quiere tener la pared llena de diplomas, pero luego no tiene resultados, ¿sabes? Entonces dicen, no, yo llevo 3 carreras universitarias. Ya, pero ¿qué trabajo tienes? ¿Cuánto ganas en ese trabajo? ¿Qué grado de satisfacción? No, no tengo trabajo. Voy a estudiar el 4º máster a ver si así... No, no es más de másters. Tienes que empezar a tomar acción ya. De hecho, Jesús de Nazaret le decía a sus discípulos... Hablo mucho de Jesús de Nazaret, pero no desde un punto de vista religioso, pero para mí la Biblia es un libro de desarrollo personal y de emprendimiento. Es el libro más leído de la historia y Jesús de Nazaret es la persona más documentada de la historia. ¿Conoces a Platón, no? Claro. Platón tenemos solamente 7 libros escritos sobre él.
Y Julio César, 10 libros escritos sobre él. De Jesús de Nazaret hay más de 5.000 libros, de 5.000 escritos sobre él, muchos de ellos escritos sobre sus propios enemigos, los fariseos, que hablaban de él, incluso hablaban de los milagros, de la resurrección, de los discípulos, etcétera, ¿no? O sea, que es la persona más documentada. Aún hay gente que duda de si eso existió y si los milagros fueron reales. Hoy la ciencia, a través de la mecánica cuántica, la física cuántica, están descubriendo que todo eso era real, ¿no? Y que se podía hacer. Hicieron un experimento, por ejemplo, sabes que Jesús hubo un momento que cogió a unos pescadores, ¿no? Y no habían pescado nada y les hizo pescar. Bueno, pues han demostrado con experimentos científicos, que está explicado en el tomo 12 de La voz de tu alma, que se llama La ciencia de los principios, pues cómo somos capaces, mediante la intención, de mover los bancos de peces. Y se ha demostrado una correlación muy grande entre esa intención y los peces moviéndose hacia donde tú querías, ¿no? O sea, que esto demuestra, imagínate un ser tan avanzado metafísico como Jesús de Nazaret, que no fuera capaz de hacer eso. Claro que sí, si un ser humano como nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces, por eso hablo de la Biblia y hablo de Jesús de Nazaret. Y no me acuerdo qué me habías preguntado ya, que te estaba contando a de mí Jesús. también se me ha ido porque Pero tengo bueno, tantas sí, preguntas. que Jesús, perdón, sí, Jesús de Nazaret hablaba mucho de la fe, ¿no? Y le decía a sus discípulos que según tu fe te es dado. Pero la fe la han entendido mal las personas, ¿vale? La fe se cree que es estar orando todo el tiempo y simplemente pidiendo al universo y dándole toda la responsabilidad al universo de sus resultados, ¿no? Eso es como, yo no quiero cambiar, yo no quiero hacer nada, pero universo, dámelo todo, ¿no? Claro. Y no funciona. Tú tienes que convertirte en la persona que es capaz de lograr todo eso en tu vida. La fe de la que hablaba Jesucristo se traduce en acciones, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Cuando tú tienes convicción y certeza sobre algo, no estás parado. Vas a por lo que quieres, ¿no? Claro. Yo saqué La voz de tu alma y dije, esto va a ser un bestseller. He vendido más de 1,5 millones de libros de la saga La voz de tu alma. Pero no ha sucedido porque yo le pida a Dios, por favor, hazme vender 1 millón, ¿no? Como Claro. tengo la fe de que lo voy a lograr, no he parado de promocionarlo continuamente. Vale. Hace unos años me dijo una persona en redes sociales, dice, no he visto nunca a nadie promocionar tanto un libro. No sé si me lo decía para bien o para mal. Y digo, ni lo verás. Porque no voy a parar hasta que ese libro sea un bestseller mundial, porque quiero que esto ayude al máximo número de personas posibles. Y me hice responsable de eso. Ahora he bendecido, no yo, los principios, millones de personas en todo el mundo, pero porque ha sido parte de mi propósito y he tenido la fe de que eso podía llegar a pasar. Entonces, cuando uno tiene fe de verdad, se traduce en acciones y hace esas cosas. Si no tienes fe, si dudas, si dices, voy a ver qué pasa, voy a ver si lo hago, voy a ver tal, esa es la mejor fórmula para que no suceda nada. Y entonces te enfadas con todos estos principios. Hay mucha gente... Es como cuando el que monta un negocio y se enfada... Yo tengo muchos amigos en el negocio del multinivel, de network marketing, ¿no? Vale. Es muy común en el network marketing que cuando las personas entran con una expectativa allí, yo no estoy en el network marketing, simplemente por poner un ejemplo, pero las personas entran en ese negocio con la expectativa de me voy a hacer millonario sin hacer nada, culpa de los que le meten a esa red porque no les explican cómo funciona de verdad, o sea, cualquier cosa hay que trabajar fuerte, ¿no? Totalmente, Estamos de acuerdo. claro. Pero se engañan diciendo, no, entra aquí que sin hacer nada ganarás mucho dinero y ellos se han creído esa promesa. Pero el problema es del que la dice y también del que se la cree. Entonces, porque yo sí me enfadaría con el universo si todo lo que yo he conseguido, otra persona lo consiguiera sin hacer nada. Entonces le diría a Dios, hostia, esto no es justo, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Pero la meritocracia sí creo en ella, ¿no? Vale. Y el esforzarte. Yo vengo desde -3. Entonces yo sé lo que se puede lograr y sé que todo el mundo lo puede lograr, pero no de la manera en que ellos creen, ¿no? Entonces tú tienes que tener esa fe y esa convicción interna que se traduce en esas acciones externas. Si yo te digo, hay 1 millón de euros escondidos en esta casa, ¿y tú crees que hay 1 millón de euros escondidos en esta casa? Lo voy a buscar cielo y tierra. Y no vas a parar hasta encontrarlo. Totalmente. Pero si tú no te lo crees, dices, ¿esto qué va? Esto son tonterías. ¿Cómo va a haber 1 millón? Y entonces no tomas acción. Entonces, si yo digo, La voz de tu alma va a ser un bestseller mundial y me quedo esperando a que una editorial me edite y a ver si suena la flauta, pues tengo muchos números de que no ocurra. Pero si yo me hago responsable y digo, voy a hacer que las cosas pasen, eso está demostrando mi fe. Cuando tú empezaste este libro, Laín, ¿tú pensabas que esto iba a llegar a millones y millones de personas? O sea, cuando estabas en ese desconocimiento quizás de hacia dónde iba a llegar, pero tú tenías esa fe, ¿ya visualizabas esos millones de personas que iban a conectar con ese libro? No, es que yo digo que La voz de tu alma funciona porque yo soy yo soy la prueba de que eso funciona y el propio libro es la prueba de que eso funciona, porque sin editorial, pues mira, más de 1,5 millones de libros vendidos de toda la saga, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, tú haces que las cosas pasen y tiene que ser más rápido. Hemos escuchado siempre que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no?
pero no son perfectos porque sean tus tiempos, son perfectos porque son los de Dios. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. ¡En 6 días! Y tú tardas mucho en hacer todo lo que dices que quieres hacer, ¿sabes? Entonces, ya no estás en los tiempos de Dios, vas muy lento, porque los tiempos de Dios son rápidos. Y luego, Dios descansó el séptimo día porque había terminado la obra, no porque fuera el séptimo día. Y la gente descansa, no, es que es el séptimo día, tengo que descansar ya. No has terminado tu obra, ¿entiendes? Entonces, tienes que ir más rápido y no puedes parar hasta terminar tu obra. Wow. Y la gente se para antes, está con todo... Mira... Sí. En la Biblia le preguntaban a Jesús, ¿tengo que ayunar? ¿Tengo que hacer el del sábado el sábado? Y él decía, no hagáis nada que aborrezcáis. O sea, estos rituales no sirven para nada, primero, si no crees en ellos y después si no los quieres hacer. No, porque todo está en la fe, todo está en la creencia. Entonces, cuando tú crees en algo de verdad, vas a por ello. El problema es que la gente ha perdido la visión y ha perdido la esperanza. El rey Salomón decía que es el hombre más rico y más sabio de la Biblia, con lo cual ya te está indicando que la riqueza y la sabiduría van de la mano. Si quieres buscar riqueza, Dios se le apareció al rey Salomón y le dijo, te daré todo lo que quieras. Y él pidió sabiduría, no pidió riqueza, porque sabía que con la sabiduría correcta podía crear toda la riqueza del mundo. La mayoría de la gente, si le dicen, te doy el conocimiento para ganar 1.000.000 de euros o 1.000.000 de euros, ¿qué crees que cogería la gente? Hombre, por supuesto que el millón. Y lo pierden. Por eso las loterías no funcionan, ¿no? Claro. Las estadísticas ya lo dicen. Dicen 90 y largo % de la gente que toca la lotería lo pierde, pero yo creo que es por curarse en salud, porque yo creo que es el 100%. Porque va en contra de los principios universales. Tú tienes que dar para recibir, y este es el orden de la abundancia. Muy bien. Cuanto más das, más recibes. Yo digo, aplico todos los principios, por más que trabajes duro, no vas a conseguir lo que quieres, pero todos los millones de euros que yo he ganado ha sido por aplicar los principios en su totalidad, no solo lo que nos interesa, que es visualizar. He visualizado mucho, lo hago continuamente, me conecto con eso y si no hiciera eso, por más que trabajara duro, no funcionaría. Pero también le he dedicado 14 horas al día durante los últimos 13 años, no he tenido vacaciones de lunes a domingo porque no he terminado mi obra. Entonces, descansaré cuando termine mi obra. Y no estoy cansado, no estoy agotado, no estoy... No, es una creencia también. No, es que tengo que descansar tal día porque estoy agotado, estoy cansado. No es verdad. Estás cansado, estás agotado porque has perdido la visión. Un pueblo sin visión perecerá, decía el rey Salomón. Por eso te decía que era el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Y él decía, un pueblo sin visión perecerá. Entonces, tú, cuando pierdes la visión, entonces es cuando te desmotivas, cuando dejas de hacer las cosas. Jesús decía, buscad primero el reino, pero para entrar en el reino tenéis que haceros niños, volveos niños. ¿Por qué? Porque los adultos, conforme tú te vas haciendo más mayor, vas perdiendo posibilidades de conseguir tus sueños, pero no por la edad, sino por el entusiasmo. Pierdes el entusiasmo que tiene un niño. Entonces te tienes que volver a reconectar con ese entusiasmo. Y ese entusiasmo te lo da la visión de lo que puedes lograr, de cómo va a afectar eso a tu vida y a la de tus seres queridos, a todo lo que quieres lograr en la vida. O sea, yo una de las visiones más grandes que tenía era poder comprarles una casa a mis padres y sacarles del trabajo que tenían. Imagínate qué interesante, porque no es como una visión voy a salvar al mundo, no. No, yo que en mi familia. Hay que pensar en grande, pero empezar en pequeño. Nadie va a salvar el mundo, pero yo quiero salvar mi mundo, que es el de las personas que me rodean y el de la gente que yo pueda llegar a ellos y que quieran que yo les ayude. Yo estoy encantado, pero tienen que ser ellos. Pero al final cada uno de nosotros, y yo digo también, Marian, que todo el mundo vive en el planeta Tierra, pero no todo el mundo vive en el mismo mundo. Dentro del planeta Tierra hay muchos mundos. Hay un mundo de pobreza, un mundo de prosperidad, un mundo de enfermedad, un mundo de salud, un mundo de desamor, un mundo de amor. Tú tienes que ver en qué mundo quieres vivir tú y enfocarte en ese mundo, porque aquello en lo que te enfocas se expande. Perdón, sí, no, adelante. Bueno, es que se me van ocurriendo cosas que te quiero contar. Mira, cuando yo saqué La voz de tu alma dije, voy a ser un escritor bestseller. Lo que en mi mente digo, pues me tendré que juntar con escritores, ¿no? Entonces, bueno, conocí a gente alrededor que eran escritores y lo primero que me dijeron es, de esto no se puede vivir, tendrás que tener otro trabajo, es imposible, eso es un otro millón. Dije, ya no quedo más con vosotros. Estáis en el mundo de la pobreza, de escritores pobres. Yo quiero ir al mundo de escritores ricos, bestsellers, tal. Entonces, voy a fijarme en esos, no en los que no quiero ser. Es muy importante eso. Entonces, la gente hace al revés. La gente se junta con los que va mal porque se sienten mejor con ellos, porque
te sientes muy incómodo con alguien que le va mucho mejor que a ti, ¿no? Claro, o te sientes muy pequeñito y muy invadido. Exactamente. Sí, que no encajas. Exactamente. Te sientes chiquitito y te sientes más pequeño y te sientes incómodo y te sientes tal, ¿no? Y entonces, normalmente la gente suele rodearse de gente que son peores que ellos para sentirse superiores, ¿no? Y mejores. Y suelen entonces en grupito criticar al que le va mejor que a ellos, ¿no? Y hay que hacer todo lo contrario. Las masas históricamente se equivocan. No. Júntate con aquello que tú te quieras parecer, ¿no? Entonces, si yo quería ser un escritor bestseller, ¿con quién tenía que juntarme? Con los bestsellers. No con los que no estaban triunfando con los libros, ¿no? Sí. Y parece ser que en la sociedad hay como un poco de hipocresía con eso, ¿no? Porque cuando tú te juntas con... o sea, la gente le tiene mucha manía y mucha envidia a la gente que tiene éxito porque envidian el resultado, pero no envidian el proceso. Yo siempre digo, ostras, si me vas a envidiar, envidiame las 14 horas diarias de lunes a domingo, ¿no? Totalmente. Siempre había escuchado que la gente quiere tu éxito, pero no quiere saber todo lo que has tenido que trabajar para llegar hasta el punto. No quiere pagar el estás. precio. No quiere pagar el precio. Es así, sí, sí. Laín, ¿a qué cosas tú has tenido que renunciar para tener el éxito que hoy tienes? A muchísimas cosas. Es que el éxito es renunciar. La gente no se da cuenta. Esto es bíblico también. Jesús de Nazaret decía, tú no puedes montar 2 caballos a la vez, no puedes disparar dos arcos a la vez, no puedes servir a 2 amos a la vez, ni puedes adorar a 2 dioses a la vez. Lo que significa que o estás adorando al dios de la pobreza o al dios de la prosperidad. O estás adorando al dios de la enfermedad o al de la salud. O al dios de la soledad o al del amor. ¿Cómo adoramos un dios? Enfocándonos en él. Aquello en lo que te enfocas se expande. Entonces tú no puedes, decía Jesús, un reino dividido cae. Si tú estás pensando en prosperar y estás pensando en todos los problemas que tienes, las deudas y tal, no sé qué, tienes un reino dividido. Por un lado quieres prosperar, pero por otro lado tus pensamientos están en la escasez. Si tú quieres sanar, no te enfoques en la enfermedad, enfócate en la salud. Enfócate en mejorar un 1% cada día tus niveles de salud. Pero adora al Dios de la salud, no al de la enfermedad. Aquello en lo que te enfocas se expande. ¿Quieres tener amor en tu vida? No te enfoques en el desamor. No te enfoques en que tu expareja te puso los cuernos y que no sé qué. No, enfócate en lo que quieres lograr en tu vida. Entonces, eso es adorar al Dios correcto, ¿no? Y no puedes tener el reino dividido. Es muy importante eso. Tienes que enfocarte en aquello que quieres. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Una de las cosas más poderosas que te he escuchado hablar, bueno, muchas, de las muchas que he aprendido de ti, y que me ha resonado hasta el día de hoy, es que la clave del éxito, precisamente con todo lo que hablábamos, está en tener claro lo que quieres, desearlo intensamente y pagar el precio que implica esto. Sí. Pero realmente mucha gente no sabe lo que quiere y tú has debido ver muchas veces, ¿no? Y que creo que en tus formaciones y demás es lo que más trabajas con las personas, es aterrizar aquello que quieres. ¿Qué ejercicio nos podrías dar para tener claridad con aquello que queremos en la vida? Sí. Primero déjame que te acabe de contestar a qué he renunciado, porque eso es importante, ¿vale? Sí. He renunciado a muchísimas cosas. No solo a una, no a 2, he renunciado a muchísimas cosas. De entrada, a un montón de amigos que tenía, porque cuando saqué La voz de tu alma, ¿vale? El primer día que me llegó a casa, yo salí súper contento con mi libro por la calle, ¿no? Y me encontré a un amigo mío de natación que hacía un año que no lo veía. Laín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buah, espectacular. Mira, acabo de sacar este libro, La voz de tu alma, espectacular, tal. A ver, lo coge así, lo abre y lo primero que lee es ¿Cómo hablar con Dios y pedir un milagro? Lo cierra así, me mira así como asustado y me dice, Laín, ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces yo ahí ya sabía que iba a ser más complicado de lo que pensaba, porque para tener éxito vas a tener que desagradar a muchos. Eso es muy, muy importante que te des cuenta. O sea, yo cuando nadaba, Mariam, si yo quería ser campeón de España en natación, yo tenía amigos del colegio que el viernes y el sábado por la noche salían hasta las 6 de la madrugada. Eso es incompatible con mi sueño. Entonces, una de las cosas que enseño a mis alumnos en mentorías es, hazte esta pregunta, ¿esto que voy a hacer o esto que voy a decidir o esto que no voy a decidir, porque no decidir también es una decisión, me acerca o me aleja de mi sueño? Eso para mí es mi estrella polar. O sea, siempre lo que voy a hacer, si vengo a este podcast con Mariam, me acerca o me aleja. Todo lo que voy a hacer me acerca o me aleja de mi sueño. Y yo solo hago cosas que me acercan a mi sueño. Y todo lo que me aleja de mi sueño, lo quito de mi vida. Sea lo que sea, me da igual. Porque para mí eso es un propósito.
Y eso es vivir en desapego también, ¿eh? Muchas veces claro. hablamos del desapego, pero Sí, no sí. entendemos realmente en profundidad lo que es el desapego. Y el desapego muchas veces conlleva el dolor de renunciar a muchas cosas. Sí, sí. Bueno, claro. Amigos, comodidades, te podría contar mil cosas que hay que renunciar para hacer eso. Pero eso, como lo aprendí en el deporte de alto rendimiento, los deportistas de élite nos juntamos en centros de alto rendimiento, ¿no? Y estás ahí como aislado de la sociedad. ¿Pero por qué? Porque tienes que intentar evitar todo lo que te vaya a alejar de esa meta, ¿no? Y sabemos cuál es el precio a pagar y lo pagamos gustosamente porque tenemos ese sueño. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es salir de fiesta, emborracharme, tal. No me apetece eso, no quiero eso, quiero ganar esa medalla, ¿no? Ujú. Y mucha gente dice, no, es que claro, has renunciado a tu adolescencia. ¿Qué adolescencia? ¿Qué? ¿Salir de emborracharme? ¿Estar todo el día ahí vomitando en la calle a las 6 de la mañana? Pues menos mal que he renunciado a esa adolescencia, porque no me apetece vivir eso, ¿sabes? Pero también respeto a la persona que lo quiera vivir como etapa de vida. Está bien también, ¿no? Pero en mi caso no es lo que yo quería. Entonces tú tienes que saber siempre no solamente lo que quieres, sino también a lo que tienes que renunciar para poder lograrlo. Jesús de Nazaret decía, los zorros pequeños estropean los viñedos. ¿Por qué los pequeños y no los grandes? Porque los pequeños son los que no ves. Los grandes los tienes controlados. Tú ya sabes lo que te está deteniendo allá afuera, lo tienes bien controlado. Pero hay cosas que no te das cuenta, ya sea porque sean creencias inconscientes, hábitos inconscientes, que te están matando tus bendiciones. Entonces, no solamente es importante saber lo que quiero, sino también lo que no quiero y a qué tengo que renunciar para poder lograr llegar ahí. Entonces, me preguntabas, ¿cómo puedo hacer para tener más claridad? Muchas veces tienes más claridad sabiendo lo que no quieres que lo que quieres inicialmente, ¿no? Sí. O sea, hay mucha gente que dice, yo no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Exacto. Claro, entonces ya puedes hacer una lista de qué es lo que no quieres. Coges área económica, ¿qué es lo que no quiero? No quiero deuda, entonces, ¿qué quieres? Estar libre de deudas, pero ¿cómo se traduciría eso en positivo? Pues tener abundancia económica, ¿no? O sea, no quiero pues trabajar para un jefe, entonces ¿cuál es la alternativa? Pues emprender, ¿no? Y tienes que lograr todo eso también con tu sistema de valores. Yo, por ejemplo, nunca he trabajado para alguien, nunca. Siempre he emprendido, ¿no? Yo fui nadador, acabé la etapa de natación. Me quedaban 7 asignaturas para acabar la carrera universitaria y dije, yo no quiero ser, porque estaba estudiando, claro, INEF, Ciencias de Actividad Física al Deporte, ¿no? Como nadador se supone que es lo que me tocaba hacer, pero yo no soñaba con eso. Entonces estaba muy frustrado. Y yo sabía que yo quería emprender, quería dedicarme a esto y cuando les dije a mis padres, oye, que dejo la carrera universitaria porque me quiero dedicar a esto y quiero escribir un libro de autoayuda tal, me dijeron que estaba loco, ¿no? Me decían, no, hombre, pero acaba, que tendrás un título. Digo, yo, ¿para qué quiero un título? Si está lleno de títulos el mundo, yo no quiero un título, yo quiero tener mi vida, yo quiero lograr mis sueños, yo quiero equivocarme en mis decisiones, no en vuestras decisiones. Si me voy a equivocar, que me equivoque en una decisión que es mía, no de mis padres, no de mis amigos, no de mis no sé quién, ¿no? Que me equivoco en mis decisiones, eso lo puedo asumir. Pero si yo me equivoco en una decisión que no la he tomado yo y la he tomado por presión social, por consejos de la gente que me quiere, porque pensamos que las decisiones de la gente que nos quiere son las correctas. No, son las correctas para ellos, pero quizás no para ti. Ellos no tienen la fórmula mágica. Y generalmente ni ellos han conseguido lo que tú quieres conseguir. Entonces, ellos te lo van a decir con todo el cariño del mundo desde su perspectiva, pero están equivocados para ti. Están en lo cierto para ellos, pero están equivocados para ti. Entonces, tenemos que tener también esa fe y esa valentía de tomar nuestras propias decisiones y aprender a decidir lo que queremos. Y también soñar en grande. Yo siempre digo que te vas a quedar pequeño en tus sueños. Entonces, mejor que sueñes en grande. Si tú apuntas a las estrellas, te quedarás en la luna. Pero si apuntas a la luna, te quedarás en el tejado de tu casa. Entonces, es mejor apuntar más alto, lo más alto que puedas, porque aparte es que también eso te da vida el saber que es una meta que es inalcanzable, es lo que hace que no pares de caminar continuamente, ¿no? Hace un tiempo atrás vino Maite Isa, que también es una experta en manifestación, y yo le hice una pregunta que tenía que ver con cómo sobrellevaba en los momentos en los que quizás una manifestación no se cumplía. Sí. Y ella dice, mira, yo con mi equipo planteamos objetivos muy altos y nunca los logramos. Nunca llegamos a ese objetivo. Pero eso es precisamente lo que nos hace conseguir resultados grandes en nuestras vidas. Y me pareció fenomenal porque muchas veces pensamos que si sueño muy en grande, no puedo soñar muy en grande, cuidado, porque si no se cumple, la frustración es mucho más grande.
que me voy a llevar la desilusión de no haberlo logrado, ¿no? Entonces parece que vivimos en una sociedad con mucho miedo de plantearnos objetivos grandes o sueños grandes y menos aún verbalizarlos al mundo, ¿sabes? Sí. Porque no va a suceder, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido para ti la clave para descondicionarte de todo eso que el ruido externo que hay alrededor y que muchos de nosotros que queremos salir de ese sistema o romper eso, Sí. ¿no? Es eso que hemos mamado desde casa, Sí. el debería ser así, el ser un médico, el ser una profesión X. ¿Cómo rompemos con todo eso? ¿Qué es el primer paso para salir de ese sistema y de ese condicionamiento y construir nuestra propia vida y soñar en grande, vivir en grande? Te tienes que quitar el miedo. El miedo al fracaso de entrada, ¿no? Porque el miedo al fracaso y el miedo al que dirán. Eso es muy, muy importante. Primero, no hay fracaso hasta que abandonas. Eso es una creencia que yo tengo muy instaurada. O sea, yo puedo apuntar a una cosa y en ese momento, en esa fecha en que yo he dicho, no lograrlo. Pero lo voy a lograr más adelante porque yo no voy a parar hasta lograrlo. Eso te quita mucha presión. Porque dices, no, es que es cuestión, tardaré más o tardaré menos, pero yo voy a llegar ahí. Eso es lo primero. O sea, no fracasas hasta que abandonas. O sea, que el fracaso es abandonar. Wow. Mientras no abandonas, no hay fracaso. Entonces, tú te pones una meta, tú dices, yo con este podcast quiero llegar a 1 millón de suscriptores. Tardarás 1 año o tardarás 2, pero si tú te comprometes con eso y eliminas el resto de posibilidades, tú no vas a parar hasta lograrlo. Y luego, ¿cómo gestionar la frustración? Claro. La frustración, fíjate, a la gente que fracasa la frustración le hunde. Pero a la gente exitosa la frustración le motiva. Ellos usan la frustración como una gasolina. A mí cuando no me salen las cosas, me dan más ganas de hacerlo. No me frustra, me dan más ganas. Si yo me pongo un objetivo y no he llegado, digo, voy a por ello más, con más fuerza todavía, ¿sabes? Me entran más ganas. Sí. Al final, Dios es súper fiel y Dios ha creado una perfección en el ser humano, ¿no? Y tenemos que aprender a usar todas las emociones, porque todas las emociones son perfectas. Las emociones negativas son una llamada a la acción. Entonces, cuando no queremos lo que no tenemos. Entonces, cuando ya lo tenemos, dejamos de quererlo. Entonces, cuando no te salen las cosas, precisamente es Dios llamándote a quererlas más. Porque necesitas aprender más habilidades. No es un no, es así no. Tienes que hacer las cosas diferentes. Y entonces, cuando tú empiezas a cambiar y te entra más hambre y te entran más ganas, entonces es cuando lo logras todo. Fíjate. El sermón más importante de toda la historia de la humanidad probablemente es el sermón de la montaña, ¿no? De Jesús de Nazaret. Y él decía, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los hambrientos, los sedientos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué decía que toda esa gente que estaba tan mal? ¿Por qué bienaventurados? Porque cuando estás mal, quieres estar bien. Y cuando estás muy mal, quieres estar muy bien. Cuando empecé a formarme porque yo digo, me quiero dedicar a esto, este es mi propósito, pero no quiero sobrevivir de esto, ¿no? Quiero vivir muy bien y yo elegí y tomé la decisión consciente de que yo quería ser millonario. Eso es una decisión que se toma, no llega por casualidad. La gente en la calle, yo lo veo y dicen, bueno, a ver si en esta vida me toca tal. No te va a tocar, tienes que hacer que pase. Entonces yo quería eso y ¿qué hice? Estudiar a los millonarios, cómo lo habían hecho, ¿no? Y yo les preguntaba y digo, ¿por qué sois millonarios? Y me decían, ¿por qué no lo fuimos? Porque éramos pobres. Y yo digo, hombre, ¿cómo va a ser eso una contestación? ¿Cómo me vas a decir que tú te has vuelto millonario porque eras pobre? Y dices, sí, porque cuando tú eres pobre te duele lo suficiente. Entonces reaccionas y haces lo que sea necesario para cambiar. Pero si tú estás cómodo, me decían, es mucho más difícil que una persona de clase media prospere a nivel de millonario o multimillonario que un pobre lo haga. No quiere decir que todos los pobres lo hagan, pero es más fácil que lo haga porque le ha dolido más lo suficiente ya. Y la gente no cambia por alcanzar un sueño, la gente cambia cuando ya le ha dolido lo suficiente. Esta es una pregunta que suelo hacer constantemente, pero que como que quiero encontrar esa clave, ¿no? ¿Realmente tenemos que tocar el dolor para poder transformar nuestra vida? ¿O se puede hacer por el camino quizás más fácil, menos doloroso? El problema es que el dolor es un gran motivador del cambio. Entonces, yo siempre digo que tú no necesitas tocar fondo físicamente, pero sí es bueno que lo hagas mentalmente. Es decir, tú te puedes anticipar a ese dolor sin que pase. Vale. A eso yo llamo apalancamiento emocional. Es coger una palanca, ¿no? Y usar eso como dolor, ¿no? Sí, y, es como decir que es lo peor que te podría pasar y ponerte en esa situación y sentir ese dolor de verdad. Sí. Si no lo logro, ¿qué va a pasar? Muy bien. Entonces, ponerte ahí y exagerarlo incluso y creértelo que va a pasar. Porque ese miedo, yo les digo a la gente, te bendigo con miedo. El miedo es lo que va a hacer que te muevas. El miedo a la pobreza es lo que hará que tú espabiles.
El miedo, o sea, fíjate, una de las cosas en las que falla mucho la gente es que hay gente que cuando ha tocado fondo empieza a reaccionar y empieza a hacer cosas, ¿no? Y empiezan a prosperar. Pero cuando ya han prosperado, pierden el hambre. Y cuando pierdes el hambre, la sed de liberación, ya no entras al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Dejas de hacer lo que hiciste para lograr lo que tienes. Y entonces pierdes lo que tienes. ¿Qué es lo que ocurre? Que la subida es muy paulatina. Tú vas subiendo, ¿no? Vas subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Luego te quedas arriba. Cuando te quedas arriba, te duermes en los laureles. Dormirse en los laureles viene de que en la antigua Grecia, cuando hacían los Juegos Olímpicos, al ganador le ponían una corona de laurel, ¿no? Entonces, cuando ya el ganador siempre se acomodaba porque ya había ganado. Y en los siguientes Juegos Olímpicos le ganaba el que había quedado segundo, tercero o cuarto, porque se tenía hambre todavía, no había ganado, ¿no? Pues lo que le ocurre a la gente y falla mucho, todos nosotros tenemos la fórmula del éxito en nuestro interior, porque ya lo hemos hecho en otros momentos de nuestras vidas. Todos en cualquier área de nuestras vidas, hemos tocado fondo y hemos subido. Y cuando hemos subido nos hemos acomodado y luego hemos vuelto a tocar fondo. Y la vida de la mayoría de la gente son sube y bajas, ¿no? Y la clave de todo esto es que cuando estás arriba ya, no dormirte en los laureles. ¿Cómo se hace esto? Poniéndote una meta superior y apalancándote emocionalmente. Es decir, que esto sea una satisfacción inspiradora que te ayude a subir al siguiente nivel. Porque si no, ¿cómo lo haría una persona? Cuando ya has ganado tu primer millón, o 2 millones, o 3, porque a ver, con 1 millón nadie está a salvo todavía, ¿eh? De libertad financiera. La gente se cree que Bueno, 1 millón es mucho dinero. Claro, no claro. lo es. Pero cuando tú ya has ganado varios, dices, ¿qué más? Si la motivación es el dinero, no tienes Y he más conocido motivación. muchas personas que Están desmotivadas. Están desmotivadas cuando Sí. ya han tocado como un techo de cristal de, bueno, ya lo conseguí, ya este era mi gran objetivo y ya está. Sí. ¿Cómo encuentras nuevamente esa motivación? Eso, tienes que poner una motivación nueva, que a veces no es el dinero, porque el dinero ya está demostrado también, hay muchos estudios. A partir de X dineros al mes ya pierde mucho el incentivo. El dinero es una curva que va en descendente conforme más ganas, ya no hay más motivación en eso. Pero sí puedes tener una motivación de propósito. O sea, para mí la motivación, una vez ya le pude comprar la casa a mis padres, los pude sacar del trabajo, están viviendo una vida espectacular, tal, no sé qué, ya qué más motivación tengo, ¿no? Entonces, ahora estoy con las mentorías que estoy viendo resultados extraordinarios. Entonces, tengo esa motivación que no es tanto económica y además, paradójicamente, es cuando estoy ganando más. Porque tengo esa motivación de propósito más grande que nunca, ¿no? Y estoy más desapegado porque ya, como ya he ganado mucho dinero, ya el dinero no me produce apego. Entonces, se gana más porque el apego es un miedo. Cuando tú tienes apego a algo, tienes miedo a perderlo. Sí, sí. Entonces, la fe y el miedo son dos fuerzas creadoras, ¿no? Acabas creando todo eso. Entonces, la gente falla porque cuando toca fondo se espabila, ¿no? Empieza a hacer un montón de cosas. Cuando llega más o menos a un nivel que él tolera, se relaja. Y entonces empieza a caer. Y lo que te decía, tú no subes de la noche a la mañana así. Vas subiendo muy paulatinamente, pero la caída también es muy paulatina. Entonces, tú vas a la gente que va cayendo tan lentamente que inicialmente no se dan cuenta de que están cayendo. Pero cuando ya se quieren dar cuenta, están muy abajo. ¿Y qué pasa? Que han perdido el momentum, han perdido la inercia. Tienes que romper esa inercia y volver a empezar. ¿Cuál es el problema? Ya tienes a lo mejor más edad, estás más cansado, tienes menos energía, ya conoces el precio que tienes que pagar, porque la primera vez cuando has tocado fondo, no sabes muy bien el precio a pagar. Entonces eres como un niño, eres muy inocente y haces lo que sea necesario y no sabes lo que te espera. Pero cuando ya lo has vivido y estás de caída, sabes lo que tienes que hacer para volver a subir. Y todo ese esfuerzo y es muy claro, complicado. Claro. Por eso, cuando tú ya, y yo soy muy consciente de esto, cuando tú ya estás arriba, lo que te acabo de contar ahora tiene que ser suficiente apalancamiento emocional de dolor para decir, ostras, no puedo dejar caer esto. Porque si caigo aquí abajo, el esfuerzo va a tener que ser 10 veces más de lo que hice inicialmente. No porque tenga que hacer 10 veces más, sino porque la percepción del esfuerzo, que es muy subjetiva, va a ser 10 veces superior, porque ya conozco el precio, ya conozco el dolor de todo eso, ¿no? Cuando una persona deja de fumar, si no consigues dejar de fumar a la primera, estás unos meses dejando de fumar y luego vuelves a fumar, la segunda vez que empieces a dejar de fumar te va a costar el triple, porque ya sabes lo mal que se pasa cuando dejas de fumar. Y has vuelto a fumar, ¿no? Pues así con todo. Es muy importante eso. Mira, cuando Moisés liberó a los esclavos de Egipto en la Biblia, les habló de la tierra prometida, pero no les habló del desierto.
Les habló de la tierra prometida. Hay una tierra prometida, no tenéis que ser aquí esclavos, no tenéis que estar esclavizados. Les convenció, ¿no? Y cuando estaban en mitad del desierto, empezaron a murmurar en contra del líder, en contra de Moisés. Ay, Moisés, que ahí por lo menos teníamos comida, teníamos cama, pero ahora mira, estamos en mitad del desierto, tenemos hambre, tenemos sed. Entonces la gente en el desierto se autosabotea, digamos. Sí, claro. Y luego necesita pues un esfuerzo mayor para poder salir de eso. Y, claro. y es donde se frustra a la gente. La mayoría de la gente cae en eso, ¿no? Sí. Cuando hablas mucho del dolor, Sí. ¿no? Y que es importante porque es también parte de nuestro apalancamiento. Pero, ¿cómo reconocemos aquel dolor que vale la pena asumir? Porque a veces, bueno, yo puedo decirte, mira, Laín, yo estoy dispuesta, tengo un sueño grande, lo quiero, ¿sí? Pero a lo mejor hay un dolor muy grande ahí que tengo que asumir y que no estoy dispuesto, porque a lo mejor voy a perder más cosas en el camino. ¿Cómo me doy cuenta de un dolor que vale la pena asumir para alcanzar algo más grande? Mira, es que tiene que ser más grande lo que quieres lograr, por eso tiene que ser una meta suficientemente grande y grandiosa que te impulse a superar cualquier desierto, porque van a haber desiertos, los van a haber, y tienes que apalancarte incluso en eso. El dolor es temporal, siempre, pero siempre y cuando llegues a la meta. Por eso te digo siempre que solo fracasa el que abandona. Y tienes que darte cuenta que todos los sacrificios que vas a tener que hacer en el camino valdrán la pena si llegas a la tierra prometida, pero si te quedas en el desierto, no. Entonces tienes que atravesar esa barrera del desierto. Y es muy importante a quién escuchas cuando estás en el desierto. Porque cuando estaban atravesando el desierto, habían 12 tribus de Israel, ¿no? Y cuando llegaron a la tierra prometida, era un viaje de muy poco. Eran días, muy pocos días. Pero empezaron a murmurar, les entró el miedo, empezaron a dar vueltas y cuando llegaron a la puerta de las tierras prometidas, enviaron a 12 espías, uno por cada tribu de Israel. Entonces, bueno, entraron a la tierra prometida y volvieron con informes. 10 de ellos dijeron, no se puede entrar. Hay gigantes escoltando la tierra prometida, nos vemos como langostas, nos van a masacrar, no podemos entrar. 2 de ellos volvieron y dijeron, se puede entrar. Sí, hay escoltas y tal, pero se puede entrar, podemos entrar, somos muy numerosos, está nuestra tierra prometida. Se quedaron 40 años vagando por el desierto porque decidieron escuchar a los 10 en lugar de a los 2 que dijeron que sí se podía. Que en la Biblia se describe que tenían como un aura especial esos 2. Entonces, ¿pero qué es el aura? La mentalidad que tienes, la positividad que tienes. Una persona positiva que dice, claro que hay una dificultad para entrar en la tierra prometida, pero se puede entrar. Y los otros, no se puede, es imposible tal. 40 años vagando en el desierto y solamente entraron los jóvenes y los niños. Los viejos se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque para entrar en la tierra prometida, a una tierra de libertad, no puedes entrar con mentalidad de esclavo. Y los viejos no pudieron entrar porque no pudieron deshacerse de la mentalidad de esclavo. Cuanto más tiempo llevas con ese sistema de creencias negativo que no te está dejando prosperar en la vida, más te va a costar sacarlo. Por eso hay que empezar cuanto antes. Y es muy importante a quién vas a escuchar. Por escuchar a esos 10 que representan las masas, la mayoría de la gente se pierde el sueño de su tierra prometida. Por eso nunca hay que escuchar a las masas cuando quieres lograr un gran sueño, porque las masas generalmente están mal y no han logrado lo que tú quieres lograr. Entonces tienes que aprender a escuchar a esos dos que te van a decir, quizás yo soy uno de esos 2 locos que ahora me están escuchando en este podcast y están diciendo, este tío está loco. Pero yo soy uno de esos 2 que si está dentro de la tierra prometida, te digo, se puede pasar. Wow. Y tú estás escuchando a los otros 10 que son los que te empiezan a decir, esto son tonterías, no vale para nada y tal. Entonces tienes que aprender a quién escuchar. Me encanta. Sí, me encanta porque realmente vivimos como esperando la respuesta de lo que nos va a decir el entorno, la sociedad, y realmente es como una sensación de, no, busca, obviamente, solo por la vida es difícil, ¿no? Pero cuando encuentras personas o en el entorno correcto que te motive, que te impulse, es ahí donde también sucede la magia, ¿no? Pero evidentemente salir de eso es complicado. Vivimos en como una matrix, ¿no? Una sociedad quizás dormida, ¿no? Sí. Que como mencionábamos antes, siempre le va a machacar al exitoso, al que busca la excelencia y va a premiar la mediocridad, ¿verdad? Sí.
¿Cómo salimos de ese sistema? ¿Cómo salimos de ese sistema cuando nos damos cuenta de que la sociedad machaca al exitoso y yo quiero ser exitoso? ¿Cómo salgo de esto? Bueno, dicen que hace un tiempo leí una historia que decían que cuando los cuervos se meten con el águila lo que hace es volar más alto donde los cuervos no pueden llegar. Entonces es lo que hay que hacer. O sea, Benjamin Franklin, el padre fundador de Estados Unidos, decía, la mejor venganza es un éxito masivo. O sea, tú no tienes que desearle mal a los que te desean mal. Simplemente tienes que crecer más grande, con la esperanza de que se inspiren. Jesús de Nazaret decía, tú no enciendes un candil para esconderlo, ¿no? Tú enciendes un candil para ponerlo en lo alto y que ilumine a todo el mundo. Yo creo que el éxito de una persona inspira a otras personas también. A muchas les provoca envidia porque todavía no están a ese nivel de conciencia, pero a mí me ha ayudado mucho ver personas que se parecían a mí lograr los éxitos que yo quería lograr. Y cuanto más me acercaba a ellos, más me daba cuenta que también era posible para mí. Sí. Esto aprendí en el deporte y lo aprendí en los negocios también. Yo por primera vez, cuando empecé a ir a eventos o formaciones con millonarios, vi a gente que estaban ganando mucho dinero, dije, pues si son personas como yo, normales. Lo único que tengo que hacer es aprender a cómo piensan ellos y cómo hacen ellos las cosas, pero son personas. Se puede hacer, es posible para un ser humano, ¿no? Entonces, yo tengo la creencia de que si alguien lo ha hecho, entonces yo también puedo. Y si nadie lo ha hecho, es que soy el primero que lo tengo que hacer. Pero siempre, si quiero hacer algo, se puede hacer. Siempre se puede hacer, siempre hay alguien. Y tienes que buscar las referencias que te indiquen que se puede hacer. Claro, si tú buscas referencias en tu entorno, probablemente no las encuentres. Claro. Tienes que irte más allá, ¿no? El tesoro que estás buscando está en la cueva en la que todavía no te has atrevido a entrar. Hay una historia bíblica que me encanta, que era un hombre que era paralítico, y entonces se enteró que había un tal Jesús de Nazaret que sanaba enfermos, ¿no? Pero estaba dando una conferencia en una sala a varios días de distancia. Y claro, él era paralítico, no podía andar, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Tenía tanta fe en Jesús de Nazaret que convenció a todos sus amigos para que le cargaran en un viaje de varios días caminando para poder ir a ver a ese tal Jesús de Nazaret. O sea, cero excusas, cero excusas. Y convenció a sus amigos, porque vibraciones superiores dominan a las inferiores. Muchas veces tenemos mucho miedo. No, si tú tienes súper claridad de lo que quieres en la vida, la gente no va a tener más remedio que creerte también. No va a tener más remedio que sucumbir hacia tu visión, porque tu visión es más poderosa que sus dudas. Tienes que ser más grande que todo eso, volar más alto. Entonces, convenció a sus amigos, lo cargaron, y llegaron a donde estaba Jesús de Nazaret. Pero cuando llegaron, pues estaba todo abarrotado de gente, no cabía nadie, ¿no? Y no podían acceder. Entonces sus amigos le dijeron, tenemos que volver, ya lo hemos intentado todo, has visto, no se puede entrar. Y él dijo, no, yo he venido a ver a Jesús de Nazaret porque quiero sanar esto y yo voy a entrar por la puerta. Si no puedo por la puerta, entraré por el tejado, por la ventana, por donde haga falta. Total, que los subieron al tejado, hicieron un agujero, lo bajaron y lo colocaron delante de Jesús de Nazaret. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Wow. No yo, no te he salvado yo no sano a nadie, tu fe te sana. Ese hombre, metafóricamente hablando, le salvó no estar delante de Jesús, le salvó la fe y la certeza que le hizo remover cielo y tierra para que sus amigos le cargaran. Tú piensa, intenta convencer a tus amigos de hacer una locura como esta. Es imposible. Sí. Pero si tú estás muy convencido, ellos van a hacerlo también. Sí. Entonces, removieron cielo y tierra con sus amigos, ¿vale? Cuando estaban ahí, llegaron y no había más oportunidad, aún así los amigos le decían, no se puede. Y él dijo, no, que sí, que yo he venido a ver a este tío, que no me voy de aquí hasta que no me vea Jesús de Nazaret. Y ahí fue cuando él se curó, se salvó, lo que sea, ¿no? Pues es lo mismo, es la misma actitud. Mira, la voz de tu alma, déjame que te lo lea un momento. Sí. Empieza de la siguiente manera. Es una frase del Evangelio perdido de Santo Tomás, ¿vale? El Evangelio perdido de Santo Tomás es un evangelio gnóstico, apócrifo, que no se han añadido en la Biblia, ¿no? Hay 66 libros en la Biblia y este no es uno de ellos. Yo me pregunto el por qué, pero la realidad de todo esto es que empieza con esta frase de Jesús de Nazaret y dice así: el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. ¿Qué te está diciendo aquí? Que no tienes que parar de buscar hasta encontrar. No tienes que parar de buscar hasta encontrar. O sea, cuando tú quieres algo, no importan los obstáculos que se interpongan en tu vida. No vas a parar hasta lograrlo. Y ese compromiso de otro planeta es el que se necesita. No se necesita nada más. No se necesita un nivel de inteligencia superior. No se necesita un no sé qué, estar bien posicionado, tener buenos amigos, buenos contactos. No se necesita nada de eso. Solamente necesitas la fe y la certeza de elijo esto es lo que quiero y no voy a parar hasta lograrlo. Antes me hablabas. La manifestación, ¿qué pasa si no se me da? No, es que tú haces que se te dé. Tú haces que las cosas pasen. No vas a parar hasta lograrlo. O sea, tardarás más o menos. Lo que no puede ser es como la mosca
que intenta salir por el cristal siempre por el mismo lado, ¿no? Ah, Porque acabas en el suelo muerta. claro. No, tú tienes que ver, cambiar la estrategia, tienes que cambiarte a ti mismo, Muy tienes que probar bien. otras cosas. Claro. ¿Vale? El trabajo duro y el esfuerzo no es sinónimo de resultado, aunque va con el resultado, pero no es solo eso, también tienes que hacerlo inteligentemente, tienes que dejarte guiar por esa intuición también, esa voz de tu alma, pero el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Me gusta eso, porque, claro, dice, se me ocurre, ¿no? Que mucha gente a lo mejor piensa, vale, pero Laín, yo soy muy determinado, voy hacia eso, realmente lo quiero, lo deseo con todo. Pero, ojo, ya voy años en esto y no lo consigo. Y ahí la clave es hacerlo de manera inteligente. A lo mejor Sí. estás haciendo una y otra vez la misma cosa y no te estás dando cuenta que estás haciendo cada vez la misma cosa y no te está funcionando. Y el problema no es tu objetivo, el problema es el camino que has tomado, no sé, o El problema eres tú. la estrategia. Oh, Eres tú, no es el camino, no es el tal. O sea, a ver, vamos a ver. Muy Si hay bien. alguien que lo haya logrado, tú tienes que convertirte en ese alguien. El problema es que, esto lo decía Tony Robbins, el miedo más grande del ser humano es perder la propia identidad. Lo que nosotros percibimos que somos y cómo pensamos, eso es lo que más miedo nos da. Entonces, lo que la gente no se da cuenta, ¿sabes lo que le decía Jesús de Nazaret a sus discípulos? Le decía, seguidme, pero renunciad a vosotros mismos. Y que sepáis que mi camino es un camino de tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Seguidme, pero que el camino a donde queréis ir es muy complicado, ¿vale? No os va a gustar. Y después, tenéis que dejar, como dice Joe Dispenza, deja de ser tú, ¿no? Tienes que dejar de ser tú. Tienes que dejar... Si tú quieres salir de la pobreza y ganar tu primer millón, por ejemplo, tú no puedes ganar tu primer millón siendo quien eres. Porque el que eres crea pobreza. Entonces tú te tienes que convertir en una persona capaz de crear millones. Yo no soy la India hace 15 años atrás. Si tú llegas a entrevistar a la India hace 15 años atrás, no se parece en nada a la India que soy hoy. Porque la manera en que pienso no es mía. La he aprendido de las personas que tenían ese nivel de resultados. Y he renunciado a mí mismo y me he convertido en el nivel de pensamiento de esas personas. Y eso se traduce en el vocabulario también. Porque la palabra es el pensamiento hablado. Entonces, tú tienes que expresarte, tienes que pensar, tienes que tomar decisiones como lo haría la persona que ya tiene los resultados que tú quieres. Entonces, la gente no es capaz de renunciar a ellos mismos, pero quieren tener esos resultados. Por eso juegan a loterías. Porque la lotería te promete, por $1 te voy a dar millones de dólares. Y no tengo que cambiar nada yo. Soy la misma persona con pensamientos de pobres queriendo ganar $1.000.000. Por eso las estadísticas dicen que cuando los pobres les toca la lotería, lo pierden en los siguientes años y acaban estando peor incluso de lo que estaban. Porque no son la persona capaz de generar ese dinero. Entonces tú tienes que aprender a generar ese dinero o tienes que aprender a crear esa salud también. O sea, tú puedes ir al médico y, de hecho, yo tuve una enfermedad crónica y yo me fui a médicos y cogí a los mejores médicos y no paré hasta encontrar al médico que me dijo, no te preocupes que esto vamos a curar. porque encima te detectaron una enfermedad que era incurable, que era la Bueno, eso fibromialgia. dicen, pero es que no hay nada incurable. Incurable es curable desde dentro. Y cuando un médico te dice que es incurable, deberían tener un poquito más de, ¿cómo se llama esto? Más de humildad, de decir, es que yo no sé curarlo. Pero no me digas que es incurable, dime, yo no sé curarlo. Dame la opción de que alguien me pueda curar, ¿no? Dame la opción de que alguien por allá afuera que tenga el conocimiento. No estoy diciendo que no vayas con un profesional de la salud que te ayude, ¿no? Pero estoy diciendo que vayas con el personal que crea en ti y que tenga la fe de que eso se va a curar. Porque en todas las enfermedades que dicen que son incurables, hay alguien en el mundo que se ha curado prácticamente. Siempre, ¿no? Estadísticamente, pasa que te ponen estadísticas y te dicen, no, hay un 1% de posibilidades. Pues yo soy ese uno. Claro. ¿No? Eso es lo primero que tienes que creer. Wow. Y hacer lo que sea necesario, ¿no? Y remover cielo y tierra. Con el tema del emprendimiento es lo mismo. Te dicen, es uno entre 1.000.000. Pues yo soy ese millón. ¿Sabes? O sea, y luego estar dispuesto a pagar el precio. A mí, cuando era pequeño, me gustaba mucho Alejandro Sanz, ¿no? El cantante. Y me acuerdo en su documental que decía, que su madre le decía, no, es que, hijo, pero si eso es uno entre 1.000.000. Y él decía, pues yo voy a ser ese millón. Pero también, cuando se fue de promoción a Argentina, le dijeron, mira, tenemos todos estos medios de comunicación, hay muchísimos, Argentina es uno de los países con más medios de comunicación, pero los más importantes son este. Y él dijo, no, yo voy a todos. Por eso es Alejandro Sanz. O sea, es tan simple como eso. Esa es la fe que tenía él y el hambre que tenía de sed y de liberación y de convertirse en quien es ahora. Esa es la única realidad. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. Tendemos mucho a idolatrar a personas que han logrado cosas muy grandes sin darnos cuenta que lo único que les diferencia es que han pagado un precio mayor a nosotros, en todo. Y cuando tú te das cuenta de esto, ya
te quitas de la mitología y del misticismo de, no, es que ese es especial, ¿no? El Dios le ha hecho especial a él. No. Si tiene algo especial esa persona, es que lo tiene más claro que tú y está dispuesto a hacer más cosas que tú para lograr eso que quiere. Y que está dispuesta a no rendirse y a no parar hasta lograr lo que quiere. Y eso lo vemos en todas las personas que han tenido éxito. En el deporte lo he visto mucho. En los negocios lo he visto mucho y en cualquier persona que haya logrado algo grande lo he visto y sé que está disponible para todos nosotros y sé que todo el mundo lo puede lograr, pero nadie lo puede lograr siendo la persona que es ahora. Tiene que estar dispuesto a renunciar a él mismo y a renunciar a cómo es actualmente, porque eso es lo que le está trayendo los resultados que no quiere. Qué miedo, ¿no? Pensar que tengo que renunciar a quien soy porque a lo mejor voy a deshonrar a mi familia. Claro, estos son problemas. Pero es que tú te crees que lo que eres son tus pensamientos. Tus pensamientos son enseñados, los has aprendido. Tú aprendiste de tu padre y de tu madre, tu padre y tu madre aprendieron de sus abuelos y sus abuelos aprendieron de sus bisabuelos y así hasta la cuarta generación. En la Biblia se explica la historia de David y Goliat, ¿no? Goliat era un gigante filisteo que amenazaba al pueblo de Israel y se decía que el padre de Goliat amenazaba a los padres de David. Los abuelos de Goliat amenazaban a los abuelos de David y los bisabuelos de Goliat amenazaban a los bisabuelos de David. Hasta la cuarta generación. ¿Qué pasó? Que llegó un día David y se cargó a Goliat y mató toda la maldición pasada, ¿no? de toda esa familia. ¿Por qué le mató David? David era el más pequeño de todos sus hermanos. Nadie creía en él, ni siquiera su padre. Lo tenían desterrado a ser pastor de ovejas. Pastor de ovejas en esa época era la clase social más baja. No podían ni votar, no tenían ningún tipo de derecho. Fíjate, el niño más pequeño, más enclenque de toda la familia, lo tenían ahí desterrado. Entonces vino el profeta Samuel y le dijo al padre de David, uno de tus hijos va a ser el que va a matar al gigante Goliat y os va a liberar de todo esto, ¿no? Y entonces él pensaba, bueno, pues será alguno de mis hijos mayores que estaban preparados para la guerra, estaban entrenándose. Y entonces él dijo, no, mira, a quien le vuelque este aceite, si el aceite cae encima de él, esa es la persona. Le fue pasando a todos los hermanos. Y cuando acabó con todos dijo, no es ninguno de estos, tienes que tener algún otro hijo. Dice, bueno, sí, tengo un hijo, pero no creo que sea él. Está ahí pastando ovejas, es muy pequeño, no es él. Sí. Y entonces vino David, dijo, bueno, pero tráelo. Vino David, le volcó el aceite y se le cayó y se le derramó. Y al final, fíjate, muchas veces nos ponemos de excusa, es que mis padres no han confiado en mí, mis padres no me han apoyado, mis padres tal. No es excusa. David se convirtió en el rey más sabio, el más amoroso y el que más amaba a Dios de todo Israel. Fue el padre del rey Salomón, el hombre más rico y sabio de la Biblia. Y David era el más enclenque, el menos preparado, el más pequeñito, el que menos confiaban sus padres en él, el más desterrado de la familia, pero fue el que transformó la maldición pasada de la familia y el que bendijo no solamente a su familia, sino a todo el pueblo de Israel. Y hay una cosa muy importante que me gusta de esa historia. Aparte de esta de que no importa lo pequeñito que te veas, lo poco que te haya tratado bien tu familia, que nadie haya confiado en ti, no importa. Esas son cualidades que suman para poder lograr el sueño. Porque ya no tienes que agradar a nadie, simplemente a ti mismo. Pero David era el más pequeño, pero no tenía ningún tipo de información sobre Goliat. Todos los hermanos de David que estaban preparándose para matar al gigante Goliat sabían que medía 2,97 metros, que tenía un bíceps de no sé cuántos metros de diámetro, que tenía una espada de 1,5 metros. Tenían mucha información sobre el problema. David no, solamente tenía la visión de lo que quería lograr y simplemente sabía que ese era un problema y cogió una onza y se la tiró al gigante Goliat y cuando lo tenía atontado no se durmió en los laureles, corrió rápido con la espada y lo machacó, lo acabó de matar porque mucha gente se duerme en los laureles en mitad de lo que te decía antes, ¿no? Que la gente descansa el séptimo día sin haber acabado la obra, ¿no? Pues es lo mismo. David no había acabado la obra y hasta que no la acabó no descansó y no paró. Por eso se convirtió en el rey más importante de Israel. Y eso es una historia muy buena porque muchas veces no emprendemos la vida que deseamos, no hacemos los cambios porque tenemos demasiada información negativa de lo que nos puede llegar a pasar. Por eso te he dicho antes, cuando empieces un sueño, asegúrate de llegar hasta el final y superar todos los obstáculos, porque si lo dejas a medias y vuelves a la partida de inicio, ya tienes mucha información, entonces te va a costar el triple. Entonces, tú no puedes matar a tu gigante Goliat que está machacando a todas tus generaciones si tienes demasiada información sobre él. Tú tienes que tener mucha información de tus sueños. No de los problemas, de tus sueños. Tú tienes que ser un experto en tus sueños y en cómo se llega ahí, no un experto en todos los obstáculos que van a pasar. Claro, ¿no? y es lo que nuestra mente nos lleva, ¿no? Cuidado, el protegerte, el buscar siempre. No inviertas mucho porque, cuidado, es que Sí. vas a perder dinero, Sí. ¿no? Pero quitamos el foco
nuestra atención de la meta y Total. más bien nos vamos a los problemas. Y ahora bien, yendo al tema... Y perdona que te Sí, interrumpa, sí. porque no quiero dar un mal mensaje Adelante. con esto. Esto no quiere decir que te vuelvas un loco y que no sepas nada de las consecuencias de lo Muy que va a bien. venir. Claro que sí, van a haber consecuencias y las van a haber, pero no te enfoques en ellas. Vale. Claro, o sea, si tú inviertes y no tienes ni idea de inversión, es muy probable que falles, ¿no? Claro. Es muy probable, entonces no te vuelvas loco en cualquier cosa, ¿no? Pero no te enfoques en el problema, enfócate siempre en la solución, enfócate siempre en lo que quieres lograr. Eso es muy, muy importante, porque si te enfocas en tus gigantes, tus sueños caerán, pero si te enfocas en tus sueños, tus gigantes caerán. Entonces tienes que enfocarte en tus sueños, no en los gigantes. Y cuando hablamos del contexto, por ejemplo, tú mencionabas que tus padres en un principio dijeron, bueno, esto es una locura lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cómo te proteges cuando el entorno es gente que tú amas? Bueno, es que en este caso yo sabía que si yo lograba mis sueños, mis padres se iban a bendecir con ese sueño. Entonces, aguantaba que sus dudas, porque yo sabía que era normal que tuvieran esas dudas, porque ellos no habían logrado lo que yo quería lograr, pero sabía que si yo lograba lo que quería lograr, y no era una opción no lograrlo, iba a bendecir sus vidas. Entonces, ¿qué más motivo, qué más decía Friedrich Nietzsche, cuanto más grande es el porqué, más fácil es el cómo, ¿no? Entonces, uno de mis porqués eran mis padres. Si ellos dudan de mí, me parece perfecto, pero yo os quiero ayudar y yo quiero que tengáis una mejor vida. Así que me dan igual vuestras dudas, porque os voy a bendecir con lo que yo voy a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú tienes un propósito y bendices a más gente más que a ti mismo, tienes una fuerza sobrenatural que va más allá de las dudas, de las críticas, de cualquier cosa que pueda decir la gente que tienes alrededor, especialmente si va a beneficiar a más gente. Es una cuestión ya de tu alma sabe que eso es bueno, ¿no? Que eso va a bendecir al conjunto. O sea, el universo apoya lo que apoya al universo, la vida apoya lo que apoya a la vida. Si con lo que tú vas a lograr apoyas a más gente, tienes una fuerza universal, sobrenatural que te va a ayudar. Eso no quiere decir que te vaya a hacer todo por ti, sino que te vas a sentir respaldado, porque al final, finalmente lo tienes que hacer tú. Una de las cosas que muchas veces nos planteamos cuando estamos en esa búsqueda del propósito, si le podemos llamar de esa manera, ¿no? Es que creemos que el propósito es un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, hasta que no encuentres ese propósito, no. ¿Qué crees tú o cómo ha sido tu proceso para encontrar tu verdadero propósito? ¿Ha sido un camino de equivocarse, fallar, replantear? ¿Ha sido algo que ya fijo en tu mente desde un principio? ¿Cómo has ido construyendo tu propósito? Hay que desmitificar el propósito, porque le da tanta importancia a la gente que dice, es que no lo encuentro, es que tal, es que no lo encuentras, el propósito lo creas, no es una cosa que encuentres, no es una cosa que descubras, es una cosa que eliges y creas. Es muy diferente. El propósito es una meta con un gran porqué. O sea, con un gran porqué que beneficia a alguien más. La sensación de propósito, no un propósito. Entonces, si yo, por ejemplo, dije, yo qué sé, tengo la meta de vender 1,5 millones de libros, ¿no? Y eso es una meta. Ahora, ¿cómo lo convierto en propósito? Aplicando todos mis porqués. ¿Por qué quiero eso? Si yo vendo 1,5 millones de libros, ¿cuánto voy a ganar? Con ese dinero, ¿cómo voy a poder bendecir a mis padres? Comprarles la casa que quiero. ¿Cómo voy a solucionar mis problemas económicos? Que ahora te contaré el por qué eso para mí es tan importante. Pero también, ¿cómo voy a bendecir la vida de todos mis alumnos? Porque la primera vez que escribí La voz de tu alma, yo quería poner a prueba los principios metafísicos de La voz de tu alma. Lo puse en la salud, cuando superé todo eso y 1 año y medio después me diagnosticaron una enfermedad crónica y 1 año y medio después me convertí en doble campeón de España de natación. Pero luego quería aplicarlo al dinero y pasé de 0 a 30.000 euros en menos de 3 meses, empezando desde cero. Me tocaron un concurso de televisión, salí en televisión, me tocaron 15.000 euros, luego me dieron becas de movilidad del Estado, cosas muy locas. Pero por eso sé que no hay que jugar a concursos. Porque creas una deuda con el universo y tú tienes que poner en deuda al universo, ¿vale? Lo que tú das es lo que recibes. Bueno, eso lo explicaremos en otro podcast. Sí, bueno, que aquí pero podemos... para no liarnos mucho. Sí. Pero básicamente, luego metí el porqué de, vale, pues con esto voy a bendecir a mucha gente, porque he demostrado que estos principios funcionan de verdad, ¿no? Entonces tú vas añadiendo ese porqué, esos motivos por los cuales tú quieres lograr eso. O sea que hay que desmitificar el propósito y decir, el propósito es... Elige lo que quieres lograr, que generalmente el propósito está ligado a lo que te está faltando en esta vida. Vale. O sea, si tú eres que por lo pobre... general puede ser lo económico, ¿no? Claro, si tú eres pobre, tú quieres ser millonario, quieres ser o libre financieramente, ¿no? Tal cual. Si tú estás enfermo, ¿qué quieres? Una persona sana tiene miles de deseos, una persona enferma solo uno, ¿no? Tú quieres sanar. Y si tú has sufrido en tus relaciones, ¿qué quieres?
tener paz en tu vida, tener una relación de amor, de tranquilidad y tal, ¿no? Pues esos son tus propósitos. Ahora, busca un camino para llegar ahí y asóciale un gran porqué. ¿Cómo va a beneficiar eso tu vida? ¿Cómo va a beneficiar la vida de tu familia? ¿Cómo va a beneficiar la vida de todo el mundo que te rodea? Y si puedes hacerlo más allá, más fuerte es el propósito, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer la gente, ver qué es lo que está mal en su vida, qué sería lo contrario. Ahora vamos a dirigirnos hacia ahí y vamos a caminar. El que busca no puede dejar de buscar hasta que encuentre. Entonces empiezas a caminar, vas para allí y en el camino te vas a volver una persona más grande, porque detrás de cada obstáculo está la bendición. Cuando tú dices, necesito la habilidad para lograr eso. ¿Cómo la consigues? Superando obstáculos. Cada vez que has superado un obstáculo en tu vida, te has vuelto más grande, te has vuelto alguien superior, tienes una habilidad nueva, en todos los sentidos, mentalmente, emocionalmente. Me decías antes, ¿cómo se maneja la frustración? Enfrentándola. O sea, cuando tienes 50.000 frustraciones y dices, es que esto no me detiene, porque ya lo conozco, ya lo veo, ¿no? Pero la gente tiene mucho miedo a lo desconocido. Entonces, tienes que hacer tus miedos conocidos, tienes que enfrentarte a ellos, ¿no? O sea, hay mucha gente que cuando empieza a emprender, por ejemplo, le da mucho miedo el qué dirán. Bueno, pues yo cuando saqué La Voz de tu Alma y uno de mis mejores amigos me dice, Laín, ¿qué es esto? Y se creía que estaba yo, que me habían metido, pues me enfrenté a ese miedo de decir, ¿qué van a pensar mis amigos, ¿no? De todo esto? Sí. Me enfrenté a ese miedo. El primer hater en las redes sociales, el primero que te dice, pues eso no me gusta, te hunde. Pero te acostumbras, ¿no? Y acabas diciendo, bueno, es que no vas a agradar a todo el mundo, ¿no? Tienes que agradarte a ti y a tu sueño, más que nada. Entonces tú vas enfrentando esos miedos y cada vez te vas haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que finalmente eres más grande que cualquier miedo y más grande que cualquier obstáculo. Y entonces es cuando te vuelves imparable. Me encanta. ¿Cómo gestionas ahora mismo los haters? Porque seguramente que, claro, mientras más grande es tu éxito, claro. Más gente habla de ti, sí, ¿no? Y eso es inevitable. ¿Cómo construyes tú esa mentalidad de acero para que esos comentarios no te terminen afectando? Es que tú no puedes desaprovechar a un hater. Tienes que aprovecharlo, ¿sabes? A mí los haters me dan gasolina. Yo cuando veo a alguien que me critica, digo, pues prepárate porque me vas a criticar más, porque voy a hacerme más grande todavía. O sea, que si ahora te da rabia todo lo que estoy logrando, prepárate porque te va a dar más rabia, ¿sabes? Entonces, es así. O sea, tú no te puedes hacer chiquitito ante un hater. Vamos a definir un hater, ¿vale? Un hater es una persona que no está bien en su vida. Y esto es irrebatible. No quiere decir que al hater no le guste lo que tú estás haciendo, ¿vale? A mí hay muchas cosas que no me gustan en la vida, pero como yo estoy feliz y estoy contento, simplemente las ignoro. No tengo necesidad de pararme a despotricar, ¿no? Pero cuando una persona está mal, necesita quitarse esa presión de encima. Entonces, cualquier cosa que no le guste, se para y despotrica, porque es una manera de quitarse presión. No sé si alguna vez has ido conduciendo, has tenido un mal día, se te cruza alguien en un paso de cebra o algo así tal, y te cagas en todo y dices, y empiezas a despotricar. Sí. Pero ¿va con él la cosa? ¿No? ¿Va contigo? ¿Estás mal? ¿Has tenido un mal día? ¿Estás hecho polvo? ¿Estás frustrado? ¿Tu vida no va como te gustaría? Quizás estás pobre, no te has encontrado al amor de tu vida, o tienes problemas de salud, estás mal. Entonces necesitas quitarte esa presión de encima y aprovechas cualquier cosa que pase por ahí para poder despotricar y poder quitarte esa presión, ¿no? Entonces, un hater es una persona que no está bien, con lo cual hay que tenerles compasión. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, de verdad, lo siento mucho que tu vida no vaya bien, pero no es culpa mía que no te vaya bien. Es tu responsabilidad, no es la mía. Eso es lo primero. Lo segundo, sabemos también que un hater es una persona envidiosa. ¿Por qué? Porque nunca he conocido a un hater que haya logrado más que yo. Nunca. Nunca. Normalmente la gente grande admira a la otra gente grande. O no tiene tiempo para hacer esos comentarios. Ni tiene tiempo, pero tú también admiras a la gente que le va mejor que a ti porque quieres aprender, ¿no? Y quieres seguir mejorando. Entonces un hater siempre es un envidioso. Y fíjate, la mayoría de la gente es como si tú vives en un vecindario y quieres tener la casa más grande. Tú tienes dos opciones. Esforzarte mucho para construir la casa más grande o destruir todas las casas que son más grandes que las tuyas. Pues entonces la tuya, que es mediocre, de repente es la más grande del vecindario, ¿no? Entonces la estrategia de los haters es intentar destruir a todo aquello que ponga en evidencia que ellos no han logrado lo que querían. Uy, entonces, ¿qué pasa? Que tú, si tienes tanto éxito, me estás poniendo en evidencia que yo no lo he tenido. Entonces estás poniendo en evidencia mi mediocridad del por qué no he logrado eso. Entonces tú eres el enemigo, porque les estás haciendo ver a toda la gente de mi alrededor y a mí mismo que podría haber logrado eso y no lo he logrado. Entonces tú tienes que tener una fotografía muy buena de lo que es un hater, para no sentirte mal y sobre todo para no darle poder. Porque no le puedes dar poder a una persona que no se lo merece. Primero, no está en el estado emocional adecuado y segundo, no ha logrado nada. No es una persona a admirar. Entonces no le puedes dar poder a eso. Y luego otra cosa muy importante, lo que te decía, que los haters al final tienen que ser gasolina.
Me acuerdo que Usain Bolt, ¿sabes quién es Usain Bolt? El corredor jamaicano, ¿no? Sí. Que tiene récords del mundo y tal. Y él dijo una cosa que ahora yo la digo mucho, que dice, a todos los que estáis esperando a que falle, os voy a desilusionar. A mí eso me encantó porque dije, wow, es que es verdad, es que toda la gente que está esperando que falle me estáis dando gasolina. O sea, preparaos porque os voy a desilusionar. Y se convirtió en una leyenda. Ha ganado, me parece que 4 medallas de oro en Juegos Olímpicos distintos. Sí. Y es algo espectacular, ¿no? Y tienes que usar esto. Los haters te tienen que dar gasolina. No hay que desaprovecharlo. Yo creo mucho en Dios, creo mucho en el universo. Y yo sé que todo lo que me pone delante, todo es por mi bien, es para mi bien, la vida pasa para mí. Con lo cual, cuando hay un hater delante, es Dios diciéndome, te estás durmiendo en los laureles, espabila. Y es verdad. A veces, cuando ya tienes éxito, te acomodas, te duermes, estás un poco más aburrido. Entonces necesitas esas cosas para que te den vidilla. Entonces te dan vidilla y dices, va, me voy a espabilar. Aunque solo sea... Sí. Para fastidiar a este tío o a esta tía que me está diciendo esto, me voy a hacer más grande y lo voy a hacer más Muy grande bien. y voy a hacerlo. O sea que tú lees los comentarios de los haters. No, yo los elimino y los bloqueo. Muy bien. Sí, yo los elimino y los bloqueo. Las manzanas podría ser que sacarlas del cesto, Muy ¿no? bien. Sí, Y sí. aparte yo creo que la gente tiene derecho a dar una opinión, pero no todas las opiniones son válidas. O sea, para mí es válida la opinión que yo pido y la opinión de una persona que se merece esa opinión, que ha logrado algo, se ha esforzado en algo, ha conseguido algo. Si no, lo siento mucho, tú puedes darme tu opinión, pero a mí no me interesa. O sea, a lo mejor le interesa a alguien, Sí. a mí no. Generalmente, como vibraciones similares vibran juntas, los haters se juntan entre ellos. Entonces, acaban todos en el mismo sitio, en los mismos canales de YouTube, en los mismos foros, en las mismas cosas, ¿no? Porque se juntan entre ellos. Así como los ganadores nos juntamos entre nosotros, los perdedores también. Para hacer masa, ¿no? Claro. Sí, pero es así. Me encanta. Y tenemos que verlo así, ¿vale? Porque si no tienes mucho miedo, yo siempre a todo el mundo le tiene mucho miedo, ¿no? A que Sí, le sí, critiquen, sí. a que tenemos que... Y yo digo, pues es que te va a pasar. Te va a pasar. Si tienes el éxito que dices que quieres lograr, te va a pasar. Estate preparado y asegúrate de tener amigos mucho más exitosos que tú, que les haya pasado y que te cuenten que no pasa nada, que tú vas a sobrevivir a eso, que ellos se van a quedar donde están y tú cada vez vas a ir más alto, cada vez vas a ir más grande. O sea, al final... Tú no puedes llegar a donde quieres si le vas lanzando piedras a cada perro que te ladre, ¿sabes? Ya. O sea, tú tienes que ir a por tu camino y ya está. Oye, dejarme en paz, hacer lo Muy que bien. queráis. Yo estoy en el camino estoy en la gran carrera de mi vida. Y tengo que eliminar todas las mochilas pesadas que no me pertenecen y todas las cosas que no van conmigo. Yo me llamo Laín. Si tú me llamas Alberto, pues no me voy a girar, porque yo no me llamo Alberto, me llamo Laín. Entonces, si tú me dices cosas que yo no soy... Lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan. Estás hablando de ti, no de mí. Estás hablando de tu frustración, de tu envidia, de tu ira, de tu resentimiento, no de mí. Entonces, este es un tema muy importante y creo que hay que hablarlo porque mucha gente quiere tener éxito, pero no lo tiene porque se autosabotea, porque le da mucho miedo lo que van a hablar de él. Wow. Lo que van a decir de él los haters Sí, y tal. sí, sí. No puedes dejar que eso te detenga. Es más importante tu vida que la opinión de cualquier persona. O sea, da igual, pero es que ni para bien ni para mal. Tú tienes que tener una personalidad neutra a ti. Los halagos te tienen que dar igual y las críticas te tienen que dar igual. Tú Claro. tienes que estar súper concentrado en tu objetivo. Y en lo Porque que quieres incluso lograr. los halagos también nos generan una sensación de validación constante, ¿no? O sea, que tampoco podemos confiarnos mucho de que la gente nos halague, porque al final del día, pues, tampoco. Es un apego al final Sí. que tenemos, ¿no? En el camino, y es simplemente concentrarte en tu trabajo y tal, porque van a haber épocas en las que vas a tener más personas que te admiren, y esas personas que te admiren, a la larga, también en algún momento se van a ir del otro bando y te van a criticar Sí. por las cosas, ¿no? Entonces, me parece súper interesante este punto de vista que nos planteas. Ahora sí, aquí hay un tema que me llegó una frase en la mente y te lo quiero compartir porque lo escucho muy a menudo y es, fluye, ¿eh? Fluye con la vida, ¿eh? Cuidado, porque llegará todo a su tiempo. Tú confías, Sí, esa es sí, la sí. fe. Esa es la fe, Laín. Tú No, no, no. confiar y fluir. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues que se preparen los que piensen eso porque les va a doler. Lo que voy a decir ahora. Mira, cuando tú fluyes, cuando todo va bien, Sí. Jesús de Nazaret decía, ancha es la puerta y llano es el camino que lleva a la perdición, y las masas transitan por él. En cambio, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición, y muy pocos transitan por él. ¿Cuál es el camino de la puerta ancha y el camino llano? La facilidad. ¿Cuál es la puerta estrecha y el camino angosto? La dificultad. ¿Qué es lo que lleva a la bendición? ¿La facilidad? No, te lo está diciendo Jesús, la dificultad. Cuando tú estás fluyendo, significa que no hay resistencia. Si no hay resistencia es porque no hay cambio, porque todo cambio genera resistencia. La mente es un mecanismo de supervivencia. Entonces, la mente lo que quiere es que tú sigas siendo quien eres y estando como estás, aunque eso te lleve al mismo nivel de resultados.
pero como es un mecanismo de supervivencia, sabe que al menos así puedes sobrevivir un tiempo más. Pero si tú haces algún tipo de cambio, tu mente ya no lo puede controlar. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando la gente dice, no, yo tengo que fluir, si no fluye no lo hago. Si fluye es porque estás haciendo algo al mismo nivel de conciencia que tienes ahora y eso te va a llevar al mismo nivel de resultados. Cuando tú no fluyes y las cosas no suceden, no es la señal para no hacerlo, es justamente la señal para sí hacerlo. Porque es cuando estás cambiando verdaderamente. Es la puerta angosta, es el camino estrecho. Es esa dificultad que es lo que hace que nosotros avancemos, que salgamos de la zona de confort y que nos vayamos al terreno de lo desconocido para lograr algo más. Entonces, la mayoría de la gente se sabotea porque cree que para lograr un sueño tiene que ir todo fluido y todo muy facilito y muy suavecito. Yo digo, si va muy fluidito y muy facilito, no te está llevando a ningún otro lado que no es el lugar donde ya estás. Y tienes que entenderlo. O sea, yo nunca he logrado nada sin tener millones de resistencias, millones de desafíos, millones de no fluidez, ¿sabes? De decir, es que esto no fluye, es que las cosas tal. Y yo sé que voy por el buen camino. Cuando hay obstáculos, sé que hay bendición detrás del obstáculo. Entonces, es como la gente que dice, no, yo quiero lograr esto, pero lo quiero hacer a mi manera, porque yo soy como soy. Pues como eres no funciona. Entonces tendrás que cambiar, porque como eres, tienes los resultados que tienes, ¿no? Entonces, si tú quieres tener otros resultados, hay que cambiar como eres. Pero una vez más, la gente cree que lo que piensa es lo que es. Y tú eres mucho más que tus pensamientos. Tus pensamientos están adquiridos aquí en la Tierra. No son tuyos, los has adquirido. Y los has adquirido como un mecanismo de supervivencia. Entonces, tienes que eliminar esos pensamientos, esa identidad. Es lo que en la espiritualidad se conoce como el ego. Entonces, el ego, no hay que eliminar el ego. Hay que sustituir un ego por el otro. ¿Y cómo el ego es el nivel de pensamientos que tú tienes, ¿no? Vale. Entonces tú tienes que utilizarlo a tu favor. El ego son los pensamientos, es la mente subconsciente, eso es el ego. Lo otro es la supraconciencia. Entonces, tú tienes que coger el nivel de pensamientos que te lleven a los resultados. Y tienes que sustituir un ego, una identidad, una personalidad, digámosle, por otra personalidad que te lleve a ese nivel de resultados. Muy bien. Pero no renunciar al ego. El ego está puesto ahí por Dios por algo. O sea que sí necesitamos de él para vivir. Hombre, claro. Para vivir y para sobrevivir y para expandirte incluso. Uh-huh. Porque utilizar el dolor a tu favor, el dolor viene del ego. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente que... Yo respeto todas las opiniones y todos los niveles de pensamientos, ¿no? Y no creo que haya uno mejor que el otro. Sí que creo que hay niveles de pensamiento mejor que el otro para un determinado resultado. Si tú quieres lograr un resultado, hay pensamientos que te llevan ahí y hay pensamientos que no. Vale. Entonces, todo va a ser bueno o malo en función del significado que tú le des y dónde tú quieras llegar. Entonces hay mucha gente que su idea de vida es me tengo que desconectar para no sufrir y se pasan el día meditando para no sufrir. Y yo pienso, las experiencias cercanas a la muerte que ahora están muy de moda, ¿no? Cuando la gente muere ya te dicen que ven un amor incondicional, sienten un amor incondicional que no es de esta tierra y tal. Eso es lo que nos espera al otro lado. Pero si hemos venido a este lado es para prosperar nuestra alma, ¿no? Para hacer que nuestra alma crece. Nuestra alma crece a través de las dificultades. Entonces, tú no has venido aquí a la tierra a desconectarte para no sufrir. Tú has venido aquí a la tierra para prosperar tu alma, para hacerla crecer. Y eso se hace a través del sufrimiento, precisamente. Okay. Tienes que dominar ese sufrimiento, tienes que dominar ese dolor. Tienes que aprender a controlarlo para que te impulse, no que te detenga. Y no que trates de evitarlo. Dios no se ha equivocado al darte ese dolor. Las emociones negativas son una llamada a la acción y están bien ahí. Es lo que hace que tú corrijas el rumbo. Pero si tú tratas de evitar las emociones negativas, también te pierdes la bendición que hay detrás de todo eso. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. ¿Cómo te das cuenta tú de las bendiciones que recibes en tu vida? Porque cuando yo escucho todo lo que me comentas, ¿no? De la imparabilidad y demás, parece que es un camino muy duro, ¿eh? O sea, es muy sacrificado y tal. Y la verdad es que vale la pena, o sea, aquí voy a ganar sacrificando tantas cosas. Mira, tú hay el precio que tú quieres pagar y el que te pone el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no has venido aquí a estar cómodo, tú has venido aquí a trabajar, tú has venido aquí a trabajarte, has venido aquí a expandirte, has venido aquí a prosperar, a progresarte. Por eso has encarnado en esta época, ¿no? Entonces, si tú quieres estar cómodo, el universo te va a poner incómodo. Tú tienes los problemas que te pones tú a ti mismo conscientemente y los eliges, o los que no eliges y te pone el universo. Entonces, yo prefiero tener problemas que yo elijo, no los que me pone el universo por estar muy cómodo, ¿sabes? Porque no te los esperas. Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, en la riqueza y en la pobreza, hay problemas asociados a la pobreza y hay problemas asociados a la riqueza. Yo prefiero los problemas asociados a la riqueza.
50.000 veces. ¿Cuáles son los problemas de la riqueza? Sí. Hacienda, los haters, toda esta gente que te envidia, que te critica, el qué dirán, no sé qué, son problemas. Claro, no es lo mismo que tú hagas una inversión con 1.000 euros que hagas una inversión con 10 millones de euros, ¿no? Es más caída, ¿no? La de 10 millones de euros. Claro. Son problemas de ricos, que digo yo. Pero ¿cuáles son los problemas de pobre? No llegar a fin de mes, tener un trabajo que tu jefe te echa y te quedas en la calle, que te echen del piso, no poder pagar lo mejor a tus hijos, no dormir bien y no descansar bien. Sé cuáles son porque los conozco muy bien, los he vivido, ¿vale? Entonces, yo esos problemas de pobre no estoy dispuesto a pasarlos. Son insoportables, son infinitamente más duros que los problemas de ricos. O sea, el precio por la riqueza es muy duro, pero el precio por la pobreza infinitamente más. Todo lo que hay que hacer para estar sano es duro, pero la enfermedad es más dura, Wow. ¿no? Y lo mismo con todo, en el desamor, en tal, o sea, las relaciones de pareja. O sea, cuando viene una dificultad, nada, corto, lo dejo, me voy con otra y tal, y vuelves a empezar otra vez el videojuego, porque es un videojuego. O sea, vuelves a empezar, te vas a encontrar otra vez lo mismo. Inicialmente no, pero de aquí a unos años sí. Porque eso es lo que has venido tú a sanar, esto es lo que has venido tú a prosperar en esta vida. Y te lo va a poner Dios, el universo, como tú le quieras llamar, en esta cara o en esta cara, pero va a ser lo mismo, en lugar de enfrentarlo, ¿no? Y así con todo. Entonces yo creo que tienes los problemas que eliges o los que te pone el universo y hay que elegir tú uno. Bueno, los que tú quieres en la vida. Wow. No, me encanta porque eso es liderar tu vida. Para mí creo que ese es el resumen de liderar tu vida. Y liderar Sí. tu vida no implica cosas bonitas, implica elegir las batallas que quieres enfrentar. No Sí. evitarlas, enfrentarlas. Decía Pablo Coelho que el precio del éxito es alto, pero el precio del fracaso más, ¿no? Que es duro cumplir nuestros sueños, pero más duros no cumplirlos, ¿no? Y el padre Enrico Robert Kiyosaki dijo hace muchos años, en ese evento que te dije que fui, dijo, el infierno en esta tierra es encontrarte de frente con la persona que podrías haber sido Wow. y mirarle a los ojos. Duro. Tú te vas a encontrar a esa persona de lo que tú podrías haber logrado. Y ahí tienes dos opciones. O que convertirte en un hater o reaccionar y decir, ostras, esto es lo que yo podría haber sido y no lo he sido por mí. No hay un Dios castigador, no hay un universo que me ha castigado y no me ha dado la oportunidad. No. O sea, al contrario, cuanto más abajo estés, más dolor tienes, más reaccionas. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren, los enfermos, los sedientos, los hambrientos, ¿no? Porque Dios es el reino de los cielos. O sea, que ese dolor ha venido aquí a transformarte. Ha venido a promoverte, no a detenerte. Y luego hay una cosa muy importante, la palabra. En la Biblia se dice una y otra vez, por tu palabra serás salvado, por tu palabra serás condenado. La palabra es súper importante. En el Evangelio de San Juan dice, el inicio fue el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se vuelve carne, la palabra se vuelve materia. Entonces asegúrate de hablar en los términos de lo que tú quieres lograr en la vida. Tú no tienes que utilizar la palabra para describir la situación, tienes que utilizar la palabra para transformar la situación. Por no ejemplo. para describirla. No, esto está muy mal, esto tal, no sé qué. No. Esto es lo que quiero lograr, esto es lo que voy a lograr, esto es lo que tal. En Hebreos se dice, creo que en Hebreos, se dice que nombra las cosas como si fueran para que sean. Quiero que la voz de tu alma se vuelva un bestseller. Hoy estoy viviendo lo que dije hace 13 años atrás que iba a pasar. Wow. Voy a ganar no sé cuántos millones de euros. Hoy estoy viviendo lo que dije años atrás que iba a lograr. Le voy a comprar una casa a mis padres con vistas al mar, con piscina, con tal. Hoy están viviendo ellos lo que yo dije años atrás que iba a lograr. Y entre esa palabra y ese pensamiento hay un montón de fe. ¿Qué es? Acción masiva imparable. O sea, la fe es la acción masiva imparable, que empieza desde dentro y se traduce hacia afuera en acciones. Pero esa es la verdadera fe. Y todo lo tienes que nombrar antes de lo que sea. El problema es que la mayoría de la gente tiene miedo a nombrar esa situación. Muchas veces por no quedar mal con los demás, porque los demás no les señalen, porque tú no te tienes que hacer chiquitito para que los demás no se sientan mal a tu alrededor. Al contrario, tienes que brillar más, tienes que darles la oportunidad a los demás de que vean que ellos también lo pueden lograr. O sea, no hay grandeza en hacerte chiquitito para que los demás no se sientan pequeños a tu alrededor. Te tienes que hacer más grande y que ellos digan, oye, que yo soy como vosotros y mirad que se puede lograr. Entonces vosotros también podéis.
Qué bonito. Una de las cosas que cuando comenzamos este proyecto de podcast, que me vino también como un pensamiento, ¿no? No voy a decir la iluminación porque si no aquí nos podemos enrevesar las cosas, pero sí como un pensamiento, una idea, ¿no? Y yo vivía antes mirando mucho a los demás, en plan, mira lo que hacen, mira y tal, y cual, ¿no? Y el mucho miedo a brillar, mucho miedo oculto ahí. Sí. Y entonces en estos pensamientos que tuve, como una idea que me llegó para el podcast, decía, pero cuando tú ayudas a otros a brillar, también brillas tú, claro. ¿Sabes? Entonces, y dije, claro, ¿por qué tengo que ser yo sola luchando con el mundo o intentando sacar las cosas cuando si yo con el trabajo que hago y la estrategia que tengo y la mentalidad que tengo, puedo ayudar a otros, sentarlos aquí, hacer que brillen, también eso va a impactar en mí y me va a ayudar a brillar. Y es como ese mismo, ¿no? Dar y recibir del universo. Y era como, esto me encanta, esta idea me encanta, porque no solamente soy yo en mi único camino, sino acompañar a otros para que brillen en su máximo esplendor. Y hacer esto que inspire también a muchas personas de que eso también es posible para ellos, ¿sí? Entonces, como que eso me resonó tanto de pensar más allá de uno mismo, pensar en los demás y cómo tú puedes inspirar a los demás para hacer lo mismo. Pero enfocarte en ti también, ¿eh, Marian? Es muy importante, sí. Porque muchas veces nos ponemos a nosotros, o sea, lo más importante en el mundo, en la vida, eres tú. Porque de ti de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Sí. Yo tenía el sueño de ayudar a mis padres y tal, porque ellos lo habían dado todo por nosotros. Somos 3 hermanos, mis padres lo han dado todo y lo siguen dando todo por mis hermanos, ¿vale? Pero yo sé que la única manera de poder ayudar, no puedes dar lo que no tienes. O sea, que primero ayúdate a ti, 100%. ¿Sabes? Ayúdate a ti, sálvate a ti mismo y conviértete tú en la persona capaz de ayudar. En la Biblia se dice, prestaré y no pediré prestado. Es una posición mucho más privilegiada poder prestar que pedir. Porque pedir, eres esclavo del que te da, siempre. Sí. Entonces eso es un error. Y no, tienes que ser la persona capaz de dar, ¿no? Entonces eso es muy importante que la gente sepa porque... Y además es que es sentido común. Mira, vamos a poner una cosa negativa o una positiva, ¿no? La pobreza, ¿qué es? Todo el mundo ya lo sabe, es negativa. La abundancia es positiva. La enfermedad, ¿qué es? ¿Negativa o es positiva? Es negativa. Y la salud... es positiva, ¿no? Claro. El desamor es negativo y el amor es positivo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto decir yo quiero ser multimillonario, quiero tener una relación espectacular y unos amigos espectaculares y quiero tener un cuerpazo y quiero ser súper sano y quiero tener una energía y una vitalidad? ¿Por qué nos cuesta tanto decir esto en la sociedad? ¿No? O sea, la sociedad te acepta que les digas tus problemas. Ay, estoy muy pobre, mira, me han echado del trabajo, tengo unas deudas, estoy fatal... Mira, me han detectado esta enfermedad, mira, mi cuerpo ya no me gusta, mira cómo estoy, mira no sé qué tal. Mira, es que mi novia me ha puesto los cuernos, o mi novia, no sé qué, mira qué mal estoy con mi pareja y tal. Se habla de eso muy fácilmente, pero tú te vas a la sociedad a hablar de tus éxitos, de lo que quieres lograr y tal, y no te lo aceptan, no te lo toleran. Entonces, lo primero que hay que cambiar en la sociedad es eso. Es que, ostras, que vamos a ser serios, que todos los problemas que me dices que tienes son malos. El enemigo es eso. Claro. El enemigo no es la riqueza. El enemigo no es el que se vuelve millonario. El enemigo es el que está pobre. Ese es el enemigo. Pero no la persona en sí, sino el estatus que tiene de no tener dinero. El enemigo no es el súper saludable que lo ves y mira cómo hace deporte, mira cómo se cuida y tal. No, el enemigo es tu bajo estado de forma, cómo estás enfermo, cómo siempre estás mal. Ese es el enemigo, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien cuáles son los enemigos en la vida. Los enemigos es todo lo que te quite lo que has venido a tener tú realmente en este mundo, que es salud, dinero y amor. Ese es el objetivo en la vida, salud, dinero y amor. Y todo eso enlazado a un propósito, que son todos tus porqués bien alineados del por qué quieres todo eso y cómo va a beneficiarte a ti y a todas las personas que tienes alrededor. Yo te veo como un hombre con una energía a tope. Y tú siempre dices, ¿no? Es importante elevar tu energía por encima de tus problemas. ¿Qué es lo que te mantiene con la energía al 100% todos los días? Es lo que te decía, el propósito. Yo inicialmente cuando empecé digo, le quiero comprar una casa a mis padres. Sí, cuando acabé todo eso lo cumplí y dije, ¿ahora qué más propósito hay? Entonces se me ocurrió el tema de hacer las mentorías privadas. Y en las mentorías privadas, ahora que he estado promocionándolo durante 1 mes y pico, sí, viste un montón de testimonios ahí y ostras, vi un montón de gente que había ganado ya más de 1 millón de euros, gente que había transformado sus finanzas, su salud, sus relaciones, todo, ¿no? Y eso a mí ahora es lo que me motiva realmente, porque literalmente es donde veo yo que tengo más impacto en la vida y eso a mí también me da una satisfacción y hace que mi ego también, porque yo no conocía muchos de esos casos de éxito.
porque son tanta gente que al final no los puedo conocer todos. Y cuando hablaba con ellos, están todos en mi Instagram. Si queréis, chicos, iros a mi Instagram y veréis todos los casos. O si no, mira, si te parece, Sí. en el enlace del podcast donde sea, ponemos el enlace a mi página web al apartado de testimonios. No quiero vender nada, solamente quiero que vean los testimonios, ¿vale? Porque van a alucinar. Pues he encontrado muchísima gente, lo vais a tener por aquí abajo, ¿no? Se lo podremos poner. Claro ¿vale? que sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, pues quiero que vayáis a verlo para que veáis lo que yo puedo llegar a sentir. O sea, es que eso me da una satisfacción gigantesca. Entonces yo necesito ese tipo de estímulos. Necesito ver que lo que estoy haciendo está beneficiando a alguien más que a mí mismo y me lo tomo como he sido deportista de élite, me lo tomo como un juego y como un marcador, ¿no? A ver cuántas vidas estoy impactando, a ver cuánto, ¿sabes? Todo eso. Y eso es lo que a mí me mantiene muy motivado, porque mucha gente habla del burnout, ¿no? Del estar quemado y todo eso, ¿no? Sí. Yo digo que eso viene cuando tú pierdes de vista la visión. Necesitas crear visiones y irlas ampliando conforme vas llegando a ciertos horizontes, ¿no? Y ese estar continuamente en una nueva visión es lo que hace que nunca te entre ese burnout, ese estar quemado o nunca te acomodes ni te deprimas ni nada de eso. Porque tú puedes tener depresión o acomodarte o estar triste habiendo logrado todo. Hay mucha gente, ¿no? que le ha pasado, pero no es por lo que has logrado, es que lo que te hace feliz es el progreso hacia esa visión. Insisto, mi visión del mundo no es desconectarme para no sufrir. Mi visión del mundo es tener algo que alcanzar y superar cualquier obstáculo que me ayude a alcanzar eso. Laín, todos tenemos nuestras sombras, Sí. ¿no? Todos. ¿Cuál ha sido la tuya o con cuál has estado lidiando este último tiempo? Todas. O sea, yo, mira, nací siendo una persona muy tímida, muy miedosa, muy retraído, cero social, no me sabía relacionar con nadie, con muchos miedos. En mi familia, mis padres se arruinaron cuando yo tenía 11, 12 años, económicamente, lo pasamos muy mal, de todo lo que te puedas imaginar. Es que no es excusa. Es que mucha gente dice, no, es que a mí me ha pasado esto y tal. Bueno, ya, pues sacúdete la culpa y la autocompasión y vamos para adelante, ¿sabes? O sea, no me hables de tus problemas. Háblame de cuáles son tus sueños. Háblame de lo que quieres lograr. Todo eso ya pasó. Úsalo, utilízalo. Entonces, yo lo he visto, mira. Mis padres, como te decía, se arruinaron cuando yo tenía 11 años, ¿no? 11, 12 años. 2 años después me diagnosticaron esa enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma enferma al cuerpo. Vivimos en un mundo psicosomático. Psique, en griego, significa alma-mente. Y somas significa cuerpo, con lo cual el alma y la mente enferman al cuerpo. Esto lo dice ahora también el doctor Manel Sánchez Segarra, que está muy de moda, ¿no? Pues dice eso también, ¿no? Pero es una cosa que yo escribí en La Voz de tu Alma hace 13 años, porque ya lo había leído y sé que es así, porque yo lo había experimentado. El hecho de que mis padres se arruinaran económicamente hizo que yo me enfermara físicamente, ¿no? Y cuando me sané de todo eso y cuando empecé yo a recapacitar y a decir, ¿por qué yo me he enfermado? ¿No? Pues siempre hay un motivo. Y dije, porque mis padres se arruinaron económicamente. Entonces, los vi pasar tan mal que me generó un estrés tan grande que me enfermé. Y entonces ahí entendí que el enemigo no era el dinero, era la falta de dinero. Wow. Por eso me he vuelto multimillonario. Por eso mi objetivo de vida ha sido matar el Goliat de mi generación, que ha sido el dinero. Me di cuenta que mis abuelos también problemas de dinero, mis bisabuelos problemas de dinero, mis tatarabuelos problemas de dinero. Ese era el Goliat de mi generación. Entonces yo tenía que romper esa maldición pasada, ¿vale? Y eso era mi propósito de vida. He venido aquí, he reencarnado en esa familia para romper esos problemas del árbol genealógico. Y eso es lo que me dio el motivo también para hacerlo, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mis padres lo estaban pasando mal económicamente, pues nosotros salíamos de entrenar en la piscina, ¿no? Y el fin de semana pues nos íbamos al cine con los compañeros de natación, ¿no? Y había un amigo nuestro que tenía una situación más privilegiada, sus padres tenían un hotel, ¿no? Él no había vivido problemas económicos en su familia. Y mi hermano y yo pues nos daban el dinero justo, mis padres, para poder ir al cine, ¿no? Pero después del cine pues nos íbamos a comer una hamburguesa. Y mi hermano no tenía más dinero para la hamburguesa. Y le dice, mi otro amigo, le dice, si te comes la caja de la hamburguesa, te compro una hamburguesa. Yo en mi hermano, comiéndose la caja de hamburguesa, me pillé un cabrón. Digo, ¿pero qué haces? Y al otro le digo, ¿tú de qué? Y eso se me ha metido aquí en la cabeza y lo he usado para bien. De decir, es que a mí esto no me va a volver a pasar. Nadie más va a abusar de nosotros por no tener dinero. Nadie más, no se lo voy a permitir. Y por eso no me gusta que la gente lo haga, ¿no? Yo siempre que veo a alguien le intento ayudar en lo que sea. Pero eso, en lugar de hundirme y enfadarme con el ser humano, sí, no
era un inconsciente, no sabía lo que hacía. Estaba jugando, era un niño, nunca había pasado problemas económicos, no sabía lo que se vivía ese otro amigo mío. Entonces no le puedo culpar por eso. Pero esa imagen de abusar de mi hermano diciéndole eso, que es súper denigrante, lo cogí para decir, es que yo me voy a convertir en multimillonario. No nos lo van a volver a hacer nunca más, ni voy a permitir que a nadie a mi alrededor le hagan eso nunca más. Entonces, por eso te digo, todas las cosas negativas que te pasan en la vida, las puedes o usar a tu favor o te pueden hundir. Sí. Y tienes que ser inteligente y usarlas a tu favor. ¿Sabes por qué quería emprender? Porque yo en realidad quería ser funcionario, porque mis padres se habían arruinado. Entonces yo dije, no, un trabajo lo más estable posible y tal. Y empecé a prepararme oposiciones para guarda forestal porque me gustaba mucho la naturaleza. Y dije, ay, voy a estar muy bien ahí en el bosque yo con mis animalitos y todo esto, ¿no? Y preparando las pruebas, empecé a prepararme las pruebas y todo esto, ¿no? Y hay unas pruebas para ser guarda forestal o Mossos d'Esquadra, policía, todo esto, ¿no? Que es si tienes algún tipo de discromatopsia. O sea, si eres un poco daltónico y todo eso, ya es excluyente, no puedes entrar. Y estaba un día jugando un amigo mío en casa a un juego, ¿sabes? Al juego este de las bolitas, que vas pasando las bolitas y son del mismo color y se caen, ¿no? Y todo esto. Y le dije, y le estaba mirando cómo juega y le digo, tío, pon esa bola allí. Y me dice, pero si es de otro color. Y yo dije, ¿qué dices? ¿Cómo que es de otro color? Dice, sí, que es de otro, que no es del mismo color. Sí, y ahí fue cuando me di cuenta, digo, ostras, pues me parece que tengo un problema, ¿sabes? Total, que me hicieron el test de Ishihara o algo así se llama, y no veía los números. Son unas bolas con dibujan unos colores y yo no veía los números. Y ahí me di cuenta, pues ya no puedo ser guarda forestal. Un disgusto increíble porque yo ya estaba viendo mi seguridad financiera para el resto de mi vida. Y ya se me había caído esa baza, ¿no? Pero fíjate, es que un no ahora no es un no, es un por aquí no. Fíjate todo lo que me esperaba. Claro. Y me hubiera perdido todo eso por mis miedos, por mi experiencia, ¿no? Bueno, pues cuando estaba en la universidad, una vez más, con problemas económicos, así que me dieron una beca para estar en la universidad, ¿no? Porque yo no la podía pagar, era una universidad que me fui a Madrid, ¿no? A estudiar con un grupo de estudiantes y a entrenar con un grupo internacional de natación, que habían nadadores de los mejores nadadores del mundo en velocidad, ¿no? Y yo me fui allí, pero no me podía pagar la universidad y el requisito para entrenar ahí era estar en la universidad, que era privada. Conseguí que me dieran una beca, pero yo sacaba muy buenas notas, pero yo no sacaba buenas notas por mí. Sacaba buenas notas por agradar a la persona que me había ayudado con la beca. Entonces, al final me di cuenta que estaba viviendo la vida de otro. Y que esa beca que me estaban dando y ese dinero que me estaban dando me estaba saliendo muy caro. Porque no estaba siendo yo. Me volvía esclavo de quien me daba el dinero. Por eso yo dije, yo no voy a hacer esto nunca más. Yo voy a tener mi propio emprendimiento, no voy a depender de nadie, voy a hacer... Entonces, todas esas circunstancias negativas las puedes convertir en una bendición si las utilizas a tu favor y las usas como lo que te digo. Si tú tienes la creencia de que Dios es fiel, la vida pasa para ti y que todo pasa a tu favor y que, como decía Pablo Coelho en El Alquimista, el universo conspira a tu favor, entonces todo lo que te pasa, aun lo negativo, lo interpretas como positivo y como algo que te está llevando a tu destino. Y eso es lo que hay que hacer. Si pudieras eliminar una sola creencia de la mente de la humanidad, ¿cuál sería? No se puede. Claro, es que de entrada todo se puede. Lo que pasa es que yo no sé cómo se puede. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es descubrir cómo se puede. Pero todo se puede. ¿Realmente todo se puede en la vida? No sé, dime tú algo que no. Ahora no sabemos cómo hacerlo, pero se podrá hacer, ¿no? Seguramente. Solamente hay que preguntarse cómo se puede. Entonces, yo creo que sí, yo creo que todo se puede. Maravilloso, me encanta. No, es para ponerse metas realmente grandes. Sí, desde el nivel que estás, porque nunca te vas a poner una meta tan grande. O sea, claro. Sí, te vas a poner una meta, pero tú tienes que ver el siguiente paso. Exacto. Hay que pensar en grande y empezar en pequeño, ¿no? No tener todo el mapa, pero al menos el primer paso. Nunca vas a tener todo el mapa, pero tú tienes que enfocar en el siguiente paso. En el siguiente paso para lograr eso. Y eso es lo que... Y yo creo que todo se puede. Todo. Sí. Me encanta. Laín, ha sido un placer tenerte en este espacio y poder compartir tantas cosas maravillosas. Te voy a hacer una última pregunta y esta es muy, quizás personal, ¿vale? Te voy a poner una situación hipotética. Imagínate que mañana se acaba el mundo o hoy mismo, esta tarde, y solo pudieras dejar un mensaje escrito a tus seres queridos, a las personas que más amas en tu vida. ¿Qué mensaje les dejarías? Pues el que predicaba Jesús de Nazaret, que es el amor.
El amor es la clave de todo, es la fuerza cohesiva que lo une todo. Entonces nos tenemos que mover por amor. El amor es lo que va a hacer que tú cumplas todos tus sueños. O sea, fíjate, yo todo lo que he conseguido ha sido por amor a mis padres, por amor a las personas que estaban sufriendo, por amor a ayudar a los que... Porque yo empecé a hacer todo lo que yo hago porque yo, como te decía, era un niño que he pasado muchos desafíos. Estaba muy perdido en la vida, me sentía muy inseguro, no confiaba en mí, no creía en mí, siempre súper miedoso, siempre tal. Y quiero ayudar a la gente a que supere todo eso, porque sé lo que se siente. O sea, yo digo que lo peor que hay en la vida es estar perdido. Lo peor que hay en la vida no es una enfermedad, no tener dinero, que te deje tu pareja. Lo peor en la vida es estar perdido. Cuando no sabes lo que hacer, cuando no sabes qué has venido a hacer aquí, cuando no tienes una visión clara, es el escenario peor en la vida. Entonces yo quiero ayudar a la gente a eso, a superar eso. Yo estaba entrenando, estaba compitiendo ya no quería hacer eso y tenía una insatisfacción de decir, es que no sé qué voy a hacer con mi vida, estoy perdidísimo, no sé qué me depara el futuro. Ese es el peor de los escenarios. Por eso quiero ayudar a la gente a que confíen en ellos mismos, a que entiendan todos estos principios universales, a que entiendan a cómo dominar su mente y a darse cuenta que son dioses verdaderamente, que ellos pueden lograrlo todo. Porque como he tenido esa frustración y lo he pasado tan mal, quiero ayudar a aliviar ese sufrimiento a las personas, ya que confíen más en ellos mismos. Yo veo a la gente como muy miedosa, muy asustada, muy dormida y no me gusta porque no creo que hayamos venido a eso, a este mundo. O sea, en realidad somos seres muy especiales. Cada uno de nosotros brillamos con nuestra propia luz y tenemos que encender ese candil que decía Jesús para iluminar a todo el mundo, ¿no? Entonces ese es mi propósito de vida y yo a esos seres queridos les diría que se guíen por el amor y que expandan ese amor y que lo contrario al amor es el miedo, con lo cual si queremos estar en amor no podemos estar en el miedo ni podemos hacer que el miedo dirija nuestras motivaciones y nuestras decisiones, siempre desde el amor. Entonces todo lo que yo he querido hacer ha sido por amor al prójimo, por querer ayudar a los demás. Es más, cuando te he dicho antes que gané ese concurso de televisión, no lo hice por ganar el concurso o por ganar las becas o todo eso. Lo hice para poder tener una prueba real de que los principios de la voz de tu alma funcionaban, para poder escribir la voz de tu alma y poder compartirla con el mundo para que la gente aprendiera todo eso. Y todo ha sido desde el amor. Esto lo explico en mi mentoría. Les digo, es que todo lo que hagas desde el amor lo vas a prosperar, lo vas a hacer expandir todo eso. Si lo haces desde el ego, desde el miedo, desde lo quiero solo para mí, desde el egoísmo y todo esto, no vas a conseguir nada. Tienes que expandirlo desde el amor y ver que todos somos uno y que todos los seres humanos del planeta son mis hermanos y que por lo tanto yo no puedo dañar a un hermano sin dañarme a mí mismo, pero tampoco puedo bendecir a un hermano sin bendecirme a mí mismo. Así que somos bendecidos para bendecir y cuanta más gente bendigamos en el mundo, pues más bendecidos vamos a ser. Y realmente es que el secreto de la vida es dar. Si te das cuenta, somos mucho más felices cuando damos que cuando recibimos. Solamente que no podemos dar lo que no tenemos. Claro. Por eso tenemos que convertirnos en la persona que sea capaz de dar, ¿no? Como se decía en la Biblia, prestaré y no pediré prestado. No hablo solamente de dinero, hablo de todo. ¿Quién no querría tener en su familia la persona líder que cuando hay un problema dice, apartaos que voy a solucionar esto, ¿no? O que dé apoyo moral, que dé apoyo emocional, que dé apoyo mental cuando la situación va mal y parece que entras en pánico, siempre agradeces que haya alguien que diga, lo vamos a solucionar. O apoyo económico también. La persona que trae sustento y que ayuda a la familia a prosperar también es un pilar súper importante. Entonces yo creo que tú tienes que ser esa persona. Mira, una de las partes importantes del propósito es que tú tienes que ver el mundo como cuanto más das, más recibes, en el sentido de que ¿qué es más importante, el corazón o el dedo pequeño del pie? Wow. Yo creo... Si el cuerpo entrara en catarse, Claro. en un problema muy grande, ¿de qué prescindiría antes? ¿Del dedo pequeño o del corazón? Del dedo pequeño, por ¿Por qué? supuesto. Porque el dedo pequeño solo se nutre a sí mismo y su función es muy chiquitita. En cambio, el corazón nutre a todo el cuerpo y la función es muy grande, es muy imprescindible. Entonces, si de algo no puede prescindir el cuerpo, es del corazón. Si tú quieres que te vaya bien la vida, tienes que asegurarte de ser corazón y no dedo pequeño del pie. La mayoría de la gente es dedo pequeño del pie. Hace lo mínimo para él mismo, para ir tirando, para ir prosperando y les da igual los demás, solo se preocupan de ellos. Entonces, por eso la vida no les da más. Pero cuando tú eres corazón y nutres a todo el mundo y a todo lo que tienes alrededor y eres el pilar fundamental y no te da miedo tener ese grado de compromiso, eres la persona más amada por todo tu entorno porque eres la que más das. Entonces asegúrate de ser corazón y no dedo pequeño del pie. Ese es el mensaje que le daría Wow. a mis seres queridos. Y aquí, por favor, aplaudir, ¿no? Por favor. Pero es verdad, es verdad.
Es que es Me todo el encanta. cuerpo, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Si tú ves el Maravilloso. cuerpo humano, puedes entender el universo y puedes entender tu vida también. Entonces tú tienes que ser una persona que tenga ese grado de responsabilidad de nutrir a todo el mundo. Y luego funcionamos por diferencia de presiones, el cuerpo humano también. ¿Cómo entra oxígeno a los pulmones? Porque la presión atmosférica es inferior a la presión que hay dentro de los pulmones. Pero cuando sales, porque después de todos los procesos internos, la presión interna es superior a la exterior y sale hacia afuera. Nosotros también nos movemos por diferencia de presiones. Entonces, cuando no tienes dinero, tienes una presión que te impulsa hacia tenerlo hacia afuera. Cuando tienes mala salud, una presión, ¿no? Entonces, esa presión hay que utilizarla a tu favor. Y ese es el apalancamiento emocional del dolor que te decía al principio. Y el de bienaventurados los pobres, los que sufren y todo eso. Entonces, cualquiera que esté viendo este podcast y esté sufriendo mucho, lo esté pasando mal, por un nivel económico, por una enfermedad, porque le ha dejado la novia o el novio, lo está pasando mal y cree que no hay esperanza, déjame decirte que está en una posición privilegiada, porque está en el lugar donde todo puede cambiar. O sea, ya te ha dolido lo suficiente, has tocado fondo, estabas mucho peor cuando intuías todo eso pero aún no estaba ocurriendo, o estabas más o menos bien que ahora, que ya sabes que lo único que te queda es subir para arriba. Y debes confiar que se puede. Te lo digo yo, te lo pueden decir muchas personas que hemos estado en el fondo tocando barro, sé lo que es estar desesperado, sé lo que es estar llorando, sé lo que es estar sin visión, perdido en la vida, sin tener apoyo de nadie, viendo sufrir a tus seres queridos, no poder hacer nada, sé lo que es todo eso, pero coges todo eso, lo agarras y dices, por todo esto es que voy a triunfar, por todo esto es que voy a lograr esto. Y convertirte en tu mejor versión, que es el objetivo. O sea, yo creo que el objetivo de cada uno de nosotros es que nacemos de una manera, pero no es importante dónde empiezas, es importante dónde terminas. Lo más importante es cómo termina el cuento, y al final siempre recordamos el final de la historia, no recordamos el principio del libro, recordamos el final del libro, no recordamos el principio de la película, recordamos el final de la película. Entonces, en tu vida lo más importante no es de dónde empiezas, es cómo vas a acabar. O sea, que asegúrate de tener un final apoteósico. Eso es lo que hay que hacer. Guay. Muchísimas gracias, Laín. Gracias. Aquí estarás seguramente en una próxima oportunidad. Es un placer tenerte en esta casa. Igualmente. Gracias por Millones tu de gracias, energía. felicidades por todo lo que estás haciendo, por el podcast, lo bien que está yendo, por todos los invitados que estás trayendo y por tu luz y por tu energía y por cómo lo haces también, que me he sentido muy cómodo, la verdad. Y te doy las gracias por la oportunidad de haberme traído aquí, de haberme dejado entrar en tu podcast y poder compartir esto con todo el mundo. Estás en tu casa, Laín. Millones de Muchas gracias. Y bueno, si a ti, me imagino que te han resonado muchas cosas de este episodio, por favor, compártelo en los comentarios, deja aquí todos tus insights, todos tus aprendizajes, nos encantará leerte y con esto ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en la próxima. Adiós. Por eso a lo grande podcast, claro, es que el podcast ya tiene nombre de...